dinero no se negocia. Tenemos esta inflación única en el mundo. Por el déficit fiscal no es. Hay que hacer costos. Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a una nueva emisión de Argentina Primero, acá por A la Estratosfera. Estamos nuevamente en una mesa de lujo, nos lo decimos a nosotros mismos, pero realmente lo es. Me acompañan el decano Cristian Siminelli. Buenas noches, el decano con K, aclaro, por si alguien quiere hacer grafitis y cosas. El decano. El decano con K. No. Exactamente. Les cuento que no son previamente consensuados los apodos, o sea, fueron impuestos por mí en algún momento que los inventé, digamos. Así que bueno, customizado el decano con K, Cristian Siminelli. El Wolf, Federico López. El lobo. El lobo. Uy, aguanta el lobo. Muy bueno. Tiene un sonido. Con incidentales. Y a quien les habla, Felipe Vegaterra. ¿Qué apodo tiene? Qué momento. ¿El grillo Vegaterra? Uy, el grillo Vegaterra, me Ese encanta. trabajo de El ustedes. grillito está bien. El grillito Vegaterra. El grillito está bien. Espectacular. Bueno, El puede ser. Voten en la encuesta. El cricket Vegaterra. El grillo Vegaterra es terrible. El grillo Vegaterra es terrible. El grillo. No tenía apodo hasta este momento, tal vez. Perfecto, Vamos grillo. a ver si prende. Le mandamos un saludo al comandante Martín Barner, que está en algún lugar Sí. De este planeta. del planeta. O de algún otro. Creemos, porque es un hombre de la ciencia, entonces podría estar tal vez en otro planeta también. No Absolutamente. lo sabemos. Tenemos un programa hoy muy, muy divertido, la verdad, muy bueno. Primero porque es una edición especial, porque somos campeones de América. Uf, Y eso doblete. Bicampeones. muy Y importante. sin entrar por los aires acondicionados. Sin entrar por los aires es un acondicionados. Y Lo una cual hubiese sido igual un plus. Fantástico. para mí. Sí, hubiese sido espectacular. misión imposible, como Tom Cruise. Sí. No, y aparte fantástico porque la gente prueba que la autorregulación del ser humano existe. Porque estaban dadas todas las condiciones para que eso termine mal. Termine muy Y mal. no pasó, o sea. Así que bueno, y vamos a arrancar el programa con un pequeño pimponeo por los temas de coyuntura de la semana. Y obviamente uno de los temas que vamos a hablar es un tema que está vinculado con el fútbol, y nos lo trae el decano, y es precisamente las reformas que el gobierno está intentando aplicar en materia de fútbol a partir de la aplicación de las sociedades anónimas deportivas, ¿no, Cristian? Vamos a arrancar charlando de eso. Después vamos a comentar, infaltable obviamente, en la semana de un programa político en Argentina, hablar de economía. Paradójicamente, que es un tema que siempre está presente y trae novedades, pero esta semana de verdad trajo novedades porque el gobierno lanzó unas nuevas medidas para intentar controlar el frente cambiario, es decir, la brecha entre los dólares paralelos y el oficial, que terminó la semana el día viernes descontrolada. Hace un par de programas ya hablábamos de cómo el mercado se iba dando vueltas así despacito y le iba dando la espalda al gobierno, ¿se acuerdan? Sí. Ya le ve la nuca Puedo directamente. decir que claro, que le dio la La nuca de espalda- Chiquitapia, pero versión mercado. Claro, como el defensor colombiano Lautaro Martínez cuando encaró el arco. Absolutamente. ¿No? Así, digamos, le vio el número, le Sí. están viendo el número. Después, el Wolf López nos trae un tema off topic. Sí, que nunca se discutió. que nunca un se tema discutió. que nunca se discutió. Un tema nuevo. A ver. Tema nuevo Uno nuevo. en Argentina. El campo. Vamos a hablar del campo. Una vieja obstinación argentina, como dijo alguna vez Feynman, ¿El bueno o el malo? el bueno o el malo, sobre el peronismo, nosotros lo decimos sobre el campo. Muy bien. Un tema que siempre está presente y que no nos deja descansar, digamos, por decirlo de alguna manera, no nos deja en paz. Y finalmente cerramos el programa con una entrevista Mm. realmente de lujo. Va a estar con nosotros Juan Rocco. Hincha de Gimnasia y de Esgrima La Plata. No sabía que era hincha de Sí, Gimnasia señor. de La Plata. Realmente están sobre representados en Argentina primero. Porque el WOF también. El Wolf Es también. un club popular. Sí. No hago las reglas. Claro. Bueno, ya los Juan tenemos a Iba a Sturzenegger, decir Juan Rocco, Federico Sturzenegger Juan, y el No, Wolf. Martín Guzmán. Martín Guzmán. Cristina. Pasito. Martín Tetas. Martín Tetés también, es cierto. Muchos Jorge Lenikov. Me muchos pondría de pie, pero no se puede. economistas. Bueno, es así, hermano. Bien. Juan es escritor, periodista, comunicador, tiene muchos proyectos, tiene y ha tenido, ha escrito varios libros. Actualmente es el conductor del Círculo Vicioso, un podcast muy bueno, lo recomendamos. Con Pablo Wasserman lo hacen. Exactamente. También es panelista recurrente en Escucho Ofertas en Blender. No sé si le gusta el término panelista, pero bueno, participa activamente. Dice que sí. Dice que Del sí, otro ahí lado de la pecera. en el fondo, pero sobre todo es una persona muy interesante para pensar la comunicación
y los cambios en la comunicación y los cambios en la sociedad y en la forma en la que en esta sociedad con una comunicación cambiante se vive la política. Y me parece que estamos en un contexto en general y en una semana en particular con algunos temas que vamos a poder pensar de manera particularmente interesante con él, sobre todo cuando vemos que hay algunas cosas que se repiten y que a veces sentimos que son particularidades argentinas y terminan pasando en otros lugares del mundo, ¿no? Cuando vemos fenómenos como el de Milei, fenómenos como el de Trump, atentados como el que sufrió Trump, se hace totalmente indispensable pensar con agudeza estos tiempos que corren y que vivimos. Y bueno, Juan va a estar charlando con nosotros para pensar eso y más. Sin más rodeos, porque el tiempo es tirano también acá, aunque no sea televisión. Vamos a arrancar con el tema de las sociedades anónimas deportivas, qué son, cuál es la propuesta del gobierno, y para darle pie al decano Cristian Siminelli vamos a ver primero un pequeño cortecito. Son sociedades con capitales privados. Y fíjense los casos A ver. que me vinieron recién a la cabeza. Ajá. El club que más plata maneja es el Bayern Múnich, porque los dueños son Adidas, una empresa de seguros, Allianz, 450 millones de presupuesto anual. Segundo, Real Madrid, 400 millones de pesos, de dólares, euros anuales. ¿Cómo? Tercero, el Barcelona. Cuarto, el PSG. Y todos los clubes sigo con capitales privados. Todos los clubes importantes. Y esos clubes han crecido enormemente. Brasil, desde que abrió las puertas... Ahí escuchábamos al ministro de Justicia. Y de fútbol se ve. Y se ve que de fútbol, también de la entiende. República Argentina, hablando en favor de las sociedades anónimas deportivas, SAD, que por cierto nos pone bastante tristes, y más triste es dar ese. ejemplos que se le vienen a la mente, supuestamente recién caídos a la mente del ministro de Justicia, que no son reales. O sea, que son precisamente el contraejemplo de lo que Sí, está contraejemplo. presentando. Contraejemplo. O sea, buscó tres, dijo tres de los... Debe haber 10 clubes en Europa que no son así. Sí. Nombrá los por tres más ejemplo, no nombró al importantes. City por decir una cosa. A los tres que no iba, lo nombró. Por ejemplo, el Bayern Múnich dice que hay empresas, que es cierto, pero tienen el 25% del componente societario. El resto, el 75%, es de los socios. Nombró al Real Madrid. Fui a buscar el estatuto, artículo 7, Asociación Civil sin fines de lucro. Nombró al Barcelona. Fui a buscar el estatuto, artículo 1, Sí, claro. Asociación Civil sin fines de lucro. Y eso eligió el ministro de Justicia para responder a John Eguier, compañero del Destape, por cierto, que le hizo una pregunta muy pertinente, y encima él dice, muy buena tu pregunta, la estaba esperando. Como diciendo, Estaba preparado. Con esto lo mato. con esto lo mato. Con esto lo convenzo. Mira los ejemplos. Y el cuarto, que es el PSG, no tiene ninguna Champions. No ganó No nada. ganó Es el nada. único de los cuatro que no ganó nada. Es el único de los cuatro que no ganó nada. Tú no has ganado nada. Hermano, elegiste el peor ejemplo. Bueno, ministro de Justicia de la Nación. Por favor. Es una barbaridad. Sí, Ricardo. Por favor, Es Ricardo, una que vayan a hermosura. estudiar. Abran las escuelas. Pero es peor incluso. Porque en un momento Cuño Libarona fue asesor legal de Racing Club. Dirigente, fue candidato a Fue presidente. candidato a presidente. Formó parte de la comisión directiva. Claro. Y no solo eso, sino que escribió el estatuto de Racing Club. Y el artículo 3 del estatuto de Racing Club de Avellaneda, lo podemos ver en imagen, si no lo leo de acá. Ahí está, ahí lo tenemos. Escuchen porque la verdad es impresionante. Dice, para el cumplimiento de sus finalidades y propósitos, Racing Club garantiza que la institución es y será siempre de sus asociados, y que toda actividad que lleve su insignia o se realice bajo su organización o auspicio será una herramienta para la educación y la transformación social. ¿Alguien se puede imaginar una empresa pensando en educación y en transformación social? Difícil. En tal sentido, Racing Club ha adoptado para sí la forma de asociación civil. Y queda expresamente prohibida la adopción de cualquier otra forma jurídica, asociativa o societaria en el futuro que importe dejar de lado las asociaciones como únicos titulares de la entidad y responsable de la elección de sus autoridades representantes a través de elecciones libres, abiertas y democráticas entre todos sus asociados. Es decir, el estatuto que el propio Cuño Libarona ayudó a escribir prohíbe expresamente lo que ahora Cuño Libarona, ministro de Justicia, quiere impulsar. Es como el negro Yoma, pero al revés. Yo lo escribí, hermanito, lo puedo cambiar, sería contra Teta. Exactamente. Lo escribí. Bueno, traelo con la cana a Libarona. Tráelo con la Lo cana. tenés que traer con la cana. Es impresionante. Yo creo que todo esto parte, recordemos, de Federico Sturzenegger presentando todas las transformaciones que le
le había armado junto A Patricia Bullrich, ¿no? a Patricia Bullrich con los abogados de las grandes corporaciones, que es lo que aplicaron con el DNU 7023 y con la ley Bases, se apalanca en ese decreto el gobierno para hacer que los clubes que por estatuto tienen prohibidas las sociedades anónimas deportivas tengan que aceptarlas. Es decir, es lo más antiliberal que hay. Porque si tiene un estatuto el club... y Una ya de- asociación civil, ¿no? O sea, algo que no es el Estado. absolutamente, no tiene nada que hacer ahí. Sin embargo, por decreto, utilizan eso para modificar una ley para decir que no, ahora la tenés que aceptar y que después los socios elijan. Bueno, estás interviniendo. Vos no dijiste que venías a destruir el Estado y que querías liberalismo y Sí, que el yo Estado soy no se socio tenía de que mi meter club, en nada. además, y no quiero que el gobierno, ningún gobierno participe de ninguna forma en la vida de mi club. Yo soy hincha de River Plate, Sí. soy socio. ¿Por qué? Ni Milei, ni Massa, ni Nadie. Horacio Rodríguez Larreta, si hubiera sido presidente. Incluso el gobierno podría decirle, bueno, te doy la posibilidad, que no es lo mismo decir me meto, y a lo sumo los socios podrían decidirlo, que no veo a ningún club argentino importante tomando esa decisión, pero digo, los socios podrían decidirlo en una asamblea propia, o sea, no porque alguien venga a obligarlos, ¿no? Es una potestad propia de los socios de cada club. Claro, ahora los estás obligando a incluir el tema. Y aparte, es algo que ya en noviembre se habló, o a fines de octubre. Sí, sí, los clubes de fútbol y la Asociación de Fútbol Argentino hicieron un comunicado público en relación al tema cuando Milei instaló Exacto. el tema como un tema de campaña, ¿no? Pero no solo hicieron un comunicado público, votaron. Y Sí, ganó sí. por unanimidad. Todos que los, no clubes se votaron, aceptaba, Sí. todos los clubes votaron en contra en la asamblea de la primera categoría de la AFA. con un único ausente que fue Talleres de Córdoba. Ujú. Acá, ¿qué pasa? Estamos metiendo todo en la lógica de mercado, que es algo que Milei, evidentemente, es en lo único que puede pensar. Su cabeza solo puede conseguir las cosas con una lógica de mercado. Y los clubes, más en la República Argentina, tienen una función social. De esto se ha hablado hasta el hartazgo, pero está bueno reparar en eso. Porque los clubes de verdad tienen una función social y son indispensables para la formación de un montón de pibes y pibas que, si no fuese por los clubes, que son asociaciones civiles sin fines de lucro, estarían recontratirados en manos del narco, estarían en cualquier otra. Sin embargo, un club tiene la capacidad de contener, pese a que cada vez los van amedrentando más. Porque, por ejemplo, una de las cosas que decía Cuño Liberona era, bueno, se tienen que privatizar porque a algunos les cuesta pagar la tarifa de la luz. Meme de Iorio, bajale la luz, gordo. Se la aumentaste vos. Se la aumentaste vos. Sí, el rol, además, recuerdo ahora, hay una frase muy conocida de un expresidente histórico de Vélez, del Club Atlético Vélez Arfiel, que era Amalfitani, el que le da el nombre al Claro. estadio, que dice que cada chico ganado a la calle por un club es un torneo, es un campeonato. Y Vélez hoy en día, por ejemplo, por poner un ejemplo solo, ¿no? Vélez hoy en día tiene una inserción muy importante en la sociedad y en el barrio ese la gente va a caminar, hace deporte federado, los chicos, bueno, por supuesto están las inferiores, es una de las mejores inferiores del país. Entonces no es que es... Sí, además hay una cosa más, ¿no? Que es digamos que son exitosos produciendo lo que tienen que producir, que es buenos jugadores de fútbol, ¿no? O sea, producen los clubes argentinos de las inferiores. Sí, y otros deportes también, ¿eh? Sí, bueno, por supuesto, claro. pero digo, pensándolo en Además del el, fútbol, en sí. el deporte, si querés que están poniendo como ejemplo claramente, porque es el deporte Sí, el más del popular. mercado y demás, funciona bien en eso. No hay... Pero aparte, ¿alguien se puede imaginar que ese es un tema de agenda prioritario en la sociedad argentina? Si funciona bien. No, El presidente Milei incluso salió posteando pregunta técnica, dice, ¿por qué todos los jugadores de la selección argentina juegan en sociedades anónimas deportivas? Hermano, salieron todos de clubes de Un barrio. loco le contestaba eso, sí, sí. Sí, le pusieron respuesta técnica, salieron todos de clubes de barrio. Si no hubiese sido por los clubes de barrio, no hubiesen llegado a ser lo que son. Sí, de club de barrio y de clubes que son asociaciones civiles sin fines de lucro, como todos estos. Absolutamente. Claramente no es un tema de agenda, pero ni ahí claramente hay un negocio millonario. Este es un viejo anhelo de Mauricio Macri, que lo intentó también cuando era presidente. Y acá hay un negociado por inversiones que pueden hacer privados, que van a especular, dejando de lado toda función social de los clubes, y también por negocios inmobiliarios con... ¿Se acuerdan cuando durante el gobierno de Macri se quisieron vender los terrenos del Senar? Sí, claro. 115.000 metros cuadrados Sí, sí. de terrenos en Núñez que se querían vender. Bueno, ahora, miren, para ir cerrando, porque muchos se fueron veleteando en este tema, ahora lo tienen a Daniel Scioli. Ahora lo Sí. tienen a Daniel Scioli de su lado, hablando a favor de las sociedades anónimas deportivas, y en el 2018 el chabón había presentado un proyecto de ley para que queden prohibidas. Es decir, algo fue haciendo que cambien de parecer, y acá hay claramente un negocio atrás
que hay que ver si la comunidad del deporte lo permite o no. Tiendo a creer que si queremos seguir teniendo algún futuro como país, estas cosas hay que ponerles un freno. Bueno, presiento que todos los hinchas de fútbol de distintos clubes no queremos saber nada con esto, y menos cuando lo presenta un señor que no sabe ni de lo que está hablando, porque busca 3 ejemplos y lo dice todos al revés. La verdad que todo bien con Cuño Libarona, pero es una vergüenza que un señor que no sabe, o sea, no ve fútbol europeo los fines de semana y no tiene idea ni quién juega ni cómo funcionan los clubes que mencionó, ¿no? Diría el Diego, le tirás la pelota y le agarra con la mano. Sí, claro. Absolutamente. Vamos a ir al siguiente tema que sí tiene que ver con las preocupaciones de la coyuntura. Y para eso le voy a pedir a la producción si podemos arrancar con un pequeño video de una entrevista que le hicieron a Emanuel Álvarez Agis. Arrancamos con eso, si lo tenemos, y a ver, y volvemos y charlamos un poquito. Una regla muy sencilla que lo que dice es que por cada $100 que le entren al Banco Central, 60 los va a destinar a bajar el contado con liquidación y 40 los va a guardar como reservas para que los pesos con los que compra esos dólares no queden dando vueltas en la economía. Digo, sencillamente cuando el Banco Central compra $1, emite 900 pesos. Entonces, como el dólar paralelo vale 1.500, la manera de neutralizar esa emisión de 900 pesos es vender 60 centavos de dólar del dólar que compró a 1.500 pesos. El Banco Central entrega 60 centavos de dólar y entonces retira de la economía 900 pesos. Al final de la vuelta me quedé con 40 centavos de dólar y hay la misma cantidad de pesos circulando en la economía argentina. Entonces es... Ahí Álvarez Agis hacía un pequeño resumen de la medida que el gobierno anunció el sábado por redes sociales, después de que el viernes la brecha cambiaria desde que el gobierno de Milei asumió en diciembre había alcanzado su máximo gap, digamos, ¿no? Tocó 1.500 pesos el dólar blue. Y obviamente el gobierno dijo, tenemos que hacer algo, porque a este ritmo vamos mal. ¿Qué hace el gobierno? Básicamente anuncia esta medida, que es el mecanismo que plantea Álvarez Agis, que es de cada dólar que yo compro en el oficial y por el cual emití pesos, voy a destinar una parte de ese dólar, un fragmento, él lo ponía en 100, o sea, 40 y 60, que es el equivalente a la brecha, para volcarlo a los dólares paralelos legales, al contado con liquidación y al MEP. O sea, intervenir en el mercado de cambios drásticamente con una regla prefijada, a costa de que de los dólares que el gobierno compra, porque la verdad que el ritmo de compra de divisas se ha venido desacelerando drásticamente en junio y en julio. Es decir, el gobierno, para tratar de achicar la brecha, interviene en el mercado de cambios, algo que teóricamente dijo que no iba a hacer y con lo que no estaba de acuerdo, y además lo hace a costa de relegar acumulación de reservas de divisas, que es un problemón para el gobierno. Básicamente es un problemón porque el gobierno tiene como meta, en el corto plazo, y está bien, salir del cepo cambiario en algún momento. Pero para salir del cepo hacen falta dólares. En realidad, para hacer cualquier cosa hacen falta dólares en la situación en la que está la economía argentina. Y el gobierno está, empezando a sobrecompensar claramente, porque la segunda medida que tiene, la segunda arista de la medida, y tenemos un muy pequeño video, tengámoslo ahí listo, ahora lo mando, de una persona que no tiene nada que ver con Álvarez Agis, que es Hernán Lacunza. Unas buenas metáforas. El jefe económico de Larreta. Exactamente, fue ministro. El último ministro de Macri. Exactamente, o sea, alguien que no tiene nada que ver con Álvarez Agis, que fue viceministro de Economía de Kicillof, hombre vinculado al peronismo. Digo porque lo venimos charlando, pero economistas del más amplio abanico, desde el punto de vista de la formación, de su vínculo partidario, vienen alertando en los últimos meses sobre los problemas que el gobierno está teniendo en el sendero que está atravesando. Lo escuchamos y lo tenemos a Hernán Lacunza. Diego, uno es que, si va a emitir menos pesos para comprar dólares o los va a compensar, la inflación puede seguir desacelerando y tiene un costo colateral que, si no vas a acompañar los beneficios de la estabilización, que es que la gente quiera tener más pesos y no lo vas a lubricar con
más emisión, bueno, entonces la recesión puede durar más y puede costar más rebotar. Así que Es decir, el gobierno está en un sendero en el cual empieza a tener un problema cambiario importante, porque no está acumulando reservas. No está acumulando reservas hace un mes y medio, por lo menos. Se empieza a agrandar la brecha entre los paralelos y el oficial. El gobierno sigue sosteniendo la política del Kroll-Impeg, es decir, de la devaluación de ese 2% mensual, sin importar la inflación. Tiene que empezar a relegar la acumulación de reservas para intervenir en el mercado de cambios para achicar la brecha. Y como efecto colateral, en relación a los pesos, Hernán Lacunza, no Guillermo Moreno, Hernán Lecher o no Julia sé. Estrada. Exactamente. O sea, no los economistas que creen que la lluvia no va de arriba para abajo. Los economistas que creen que la lluvia siempre va de arriba para abajo, Hernán Lacunza, dice, bueno, miren que es un problema, porque si no lubrican la estabilización con algo de emisión, es decir, con pesos, la reactivación de la economía se va a ir alejando cada vez más. Porque lo que dice Milei es, nosotros tenemos, que fue algo que ya dijeron durante el macrismo, tenemos que secar la plaza. Porque Milei, hablando con Horacio Cava, que en una entrevista el fin de semana, dijo, bueno, si no hay pesos para comprar dólares, no lo van a poder comprar, por más que Como un quieran. arma sin balas, dijo. Con Claro. esas metáforas tan Si bonitas. la que dice el plaza, presidente. los pesos también te sirven para comprar comida, hermano, para pagar los impuestos. Claro, o sea, digamos, el gobierno empieza a entrar en un terreno que es muy dificultoso, porque la verdad es que la pregunta hoy es, ¿qué sigue después? ¿No? El gobierno ya, no sé si está la fase 2, la fase 3, ya no sé qué fase es. Ahí Caputo ayer tuiteaba chicaneando a los periodistas, a los medios, a todos, a Clarín, a Infobae, a La Nación, no solo a... Sí, con Tenenbaum también hubo como un cruce bastante fuerte. Sí, Se ¿no? la agarraron con Sofía Diamante, que era periodista económica de La Nación. Se la agarra con cualquiera que diga, che, me parece que lo que están haciendo, primero, es incoherente con lo que ustedes mismos decían que iban a hacer. Sí. Segundo, son cosas que son volantazos, porque hasta hace una semana decían que no lo iban a hacer porque no importaba los motivos por los cuales lo hacen. Y tercero, les va a generar problemas en los términos de los propios objetivos del programa del gobierno. Sí, el tema ellos están haciendo como un intercambio entre bajar la brecha y subir el riesgo país. El riesgo país es la tasa de interés que se paga por JP Morgan, no importa. El precio al cual Argentina se podría endeudar aumenta. Sí. Y la brecha baja, según Caputo, ¿no? Por supuesto. Pero ¿por qué tienen que bajar la brecha? Para poder, lo que decías vos, salir del cepo. Entonces, empieza a haber una inconsistencia de la economía real. Martín Guzmán estuvo con Ernesto Tenenbaum a la mañana, ayer, de una entrevista bastante buena, recomiendo que la escuchen, donde él comenta esto mismo que estás diciendo vos, Feli. El gobierno empieza a intervenir, pero ¿qué le pasa? Tiene recesión, que se le va a estirar según el fragmentito que escuchamos de Lacunza, o sea, va a haber más crisis social, por supuesto, es decir, si hay menos actividad económica, hay menos producción, hay menos empleo, menos todo. Entonces, la gente se va a empezar a cansar más rápido. De afuera le dijeron a Caputo, no hay más dinero, es decir, el FMI por lo menos salió a decir, no hay, es mentira lo que Caputo en un momento creo que dijo algo así como que había conseguido dinero. Dijo. Y el FMI salió a decirle enseguida, no hay. Ahora hay rumores de que puede haber de otros lados, no sabemos. Para cerrar el tema, Bien. pero estar muy alerta, porque creo que el gobierno empezó a entrar, y lo venimos pronunciando acá, venimos hablando mucho del frente económico y los problemas del gobierno, pero creo que lo de los últimos 10 días, semana, empieza a prender luces rojas. Porque se supone que es el fuerte. Se supone que es el fuerte. Que domina en el mercado. Sí. Cierro con una pequeña frase de una nota que publicó en el día de ayer en el Diario de la Nación, Marina Del Poyeto, posiblemente mi economista favorita. Sí, comparto. Podemos tener economistas favoritos en Comparto, Argentina porque comparto. son tan importantes que... cierra la nota diciendo esto. La expectativa del gobierno sigue estando puesta en Trump, el blanqueo y el RIGI. Y en el puente que puede conseguir hasta la elección en octubre 2025 si la sociedad sigue bancando el ajuste. Eso era lo que es tal cual. Perfecto. Es decir, agarrate fuerte y esperemos que llegue. Es eso. Bueno, vamos a seguir, obviamente, analizando este tema, porque creo que vamos a seguir teniendo turbulencias. Vamos a cerrar este bloque y vamos a darle paso al Wolf. Al lobito. Al Wolf López. Bien. Salió bastante bien. Ahí está. Te salió muy bien, te la jugaste. Me la jugué. Yo te di el pie para que dijeras Wolf, pero fuiste una más. Hay que innovar. Muy bien. Hay que innovar, digo, sí. Bueno, vamos a hablar del campo. El campo, como todos sabemos en Argentina, siempre es una fuente de dólares y una fuente de disputas, ¿no? Así que podríamos decir que es una novela eterna en Argentina.
desde el modelo agroexportador para acá, no vamos a hacer historia, pero desde el modelo agroexportador para acá, ya lo sabemos, 1880, 1930 exportábamos, bueno, Milei dice que fuimos potencia mundial, después uno mira los números y en realidad no éramos tanta potencia. Hay informes, está el famoso informe de Vialet Macé, donde los propios gobiernos de esa época buscaron saber cuánto había llegado de esa potencia económica que tenía el país a las clases trabajadoras, a los trabajadores de este país, y claramente había una desigualdad enorme entre los que eran, podríamos decir, la élite agroexportadora y un pueblo que no había visto ningún tipo de beneficio o grandes beneficios sobre esa exportación. De hecho, Felipe Piña siempre cuenta que cuando el ejército convoca a los hombres jóvenes para formar parte del ejército, el 40% de los hombres jóvenes a principios de 1900 tenía desnutrición. Claro, no podían ni combatir, o sea, no estaban ni siquiera bien alimentados. Ese es el modelo que Milei dice que éramos potencia mundial. Sí, incluso si nos ponemos medio revisionistas, medio rápido, en la Ciudad de Buenos Aires... Medio revisionistas, medio rápido. Sí, y porque esto es medio así en 3, 2, 1, ¿no? Está mal, pero bueno, pido disculpas de antemano. Estuvo la huelga de inquilinos, estuvo la Semana Trágica, es decir, hubo un montón de sucesos, ¿no? Donde la historia no venía tan derechita como parece que nos cuentan. Bien, lo traigo para acá, dejamos la historia. Sabemos que a partir del 2001, crisis del país, estalla por los aires. 2002 se hace cargo Eduardo Duhalde, ministro de Economía, Jorge Remelennikov. Toman una serie de medidas para paliar, para capear esa crisis, y entre esas medidas estaba el aumento de las retenciones. Las retenciones son un derecho de exportación que se le cobra a los sectores justamente que exportan materia prima y también algunas manufacturas de origen agrario, son las MOA, por su sigla económica, que lo que hacen es extraer la renta de un lugar, es decir, de un sector de la economía, para redistribuirlo en otro sentido, porque los bienes de los ingresos y los egresos del Estado son de una sola misma caja, es decir, el país, básicamente, no salen de otro lado. Y entonces lo que hacen en ese contexto de crisis es Duhalde y Remelennikov empiezan a tomar una serie de medidas donde a partir del overshooting, el dólar, para repasar, había pasado de 1 a 1, por supuesto, en la convertibilidad, a casi 3.80, creo que había sido el saldo, casi 4, y rebota para abajo hasta un 2.70. Pero imagínense lo que no sería una devaluación del 300 y pico, 400%, el golpe que le pega a la gente en el salario, en pesos, por supuesto. Bien. Tenemos ahí un momento donde empieza a crecer el precio de los commodities a nivel internacional. Hay una bonanza. El famoso boom de los commodities. Exactamente, ¿no? el boom de los commodities, básicamente impulsado por China y por el sudeste asiático. Y Argentina empieza a crecer. 2002, 2003, 2004, hasta 2007 Argentina crece sin ningún tipo de problemas a tasas chinas, como se le decía en esa época. Entre el gobierno de Duhalde, de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, hasta llegar al 2008, las retenciones al trigo, a la soja y al maíz fueron aumentando. No me voy a meter en los números porque subió 2, bajó 3. Para discutir al sector, no quiero ponerme a discutir si 2, 3 o 4. Llegamos a la 125. En 2008, conflicto con el campo. Principio de 2008, ¿no? Primer semestre de 2008. Primer semestre de 2008. ¿Pero por qué llegamos a esto? Porque el campo lo que pide es lo mismo a todos los gobiernos. Primero, que haya un solo tipo de cambio. Segundo, retenciones cero a las exportaciones. Y ahora vamos a decir por qué lo pide. No es que es simplemente para ganar más, porque sí, obviamente van a ganar más si yo no le saco, pero hay razones. Y después, nada, un ordenamiento macroeconómico donde los precios, por ejemplo, de los combustibles, de los insumos, del acceso al mercado de cambios, digo, por supuesto, si no hubiera cepo, si no hubiera tipos de cambio, sería libre, ¿no? Cosa que tenían en 2008, ¿no? Cosa que tenían en 2008. Había único libre cambio de verdad y un tipo de cambio unificado. Exactamente. Después podíamos decir si era más alto, más bajo, si afectaba a otras partes de la economía. Remelennikov, yo me puse a escuchar una entrevista de él en 2016 en la Universidad de Itela y contesta una pregunta sobre las retenciones y él explica, dice, yo tuve que poner retenciones al trigo y tuve que explica el diferencial de este número, de este valor, y dice, yo lo que quise hacer es cobrarle menos al trigo. ¿Por qué? Porque al cobrarle menos al trigo podíamos industrializarlo acá y, por ejemplo, vender con ese trigo, alimentar pollos y vender pollos. Es decir, agrego valor, industrializo parte de esa actividad económica. Yo traje algunas notas que están en los medios, digo, por ejemplo, en Panamá Revista, Tomás Alán, que es de Fundar, hizo una nota muy buena hace poquito, la pueden buscar, si entran a Panamá Revista, está entre una de las primeras notas. Les traigo un par de datos como para tener en cuenta a la hora de discutir este tema.
Desde 2002, la participación de los derechos de exportación, es decir, las retenciones, sobre la recaudación total del país promedió el 5%, con un pico en 2003 de 8,6 con ese rebote de la economía, ¿no? Pero ahora, en 2024, se espera que sean el 1,4% nada más. Es decir, Argentina tiene podríamos decir, le pone barreras o ciertas trabas a un sector muy importante de la economía para recaudar el 1,4% de lo que termina gastando. No me parece que estar... es decir, lo que demanda el campo es poder producir más, poder exportar más y poder invertir más. No está diciendo me quiero llevar una renta extraordinaria porque, no sé, la tierra quedó acá. O sea, La producción igual siempre fue increciendo. Sí, eso también quería traer. En la misma nota dice que en 2022 Argentina exportó 56,6 mil millones de dólares, que representa el 64% de las exportaciones, y que está estancado en los últimos 10 años. Es el único país, ahí está, ahí lo encontré, es el único país entre los grandes exportadores agrícolas que se estancó en todo el mundo en cuanto a su exportación. Entonces, Brasil, por ejemplo, me acuerdo un número más o menos, multiplicó como por 3. Uruguay también, y nosotros nos quedamos algo así como en aumentar un 80% más o menos nuestra producción. ¿El contrabando está contado ahí? Porque hay muchas cosas que se produce y no sale blanco. Bueno, sobre todo a nivel granos, decís vos, ¿no? Absolutamente. Sí, con Paraguay, que ahí hay una cuestión de triangulación que también... Vos decís que las barcazas que Paraguay... la que hablamos la semana muy pasada. dotada flota de barcazas paraguayas sirven en parte... Pero ¿por qué se arma un mercado negro? Sí. Es una... Porque alguien contrabandearía, ¿no? Claro. Porque alguien asumiría los riesgos de contrabandear. En economía siempre se dice que hay... Evidentemente no son tanto, porque nunca vi ningún preso por contrabandear. Puede ser Granos. También. Sobre todo porque tiene el monopolio de pesar los granos en los puertos que no controla nadie. Es válido. Es cierto. Pero siempre se arma un mercado negro cuando alguien prohíbe alguna actividad económica. Pasó, no sé, el típico caso de Estados Unidos con la ley seca. El dólar. O el dólar. En Argentina con el dólar blue. Bien. Otro ejemplo dentro del campo, tenemos que cabezas de ganado, es decir, el campo no solamente es soja, trigo y maíz, hay otras producciones. Por ejemplo, en cabezas... ¿no? Tal cual. En cabezas de ganado, Argentina tocó un pico en el 78, 77, 78 con 61 millones de cabezas de ganado. Juan Perón, yo lo había traído para los 50 años de su fallecimiento, decía que teníamos que hacer una proyección para tener 100 o 150 millones de cabezas de ganado a futuro. Lamentablemente creo que es una cosa que... le vamos a decir a Perón que hoy tenemos 53, 54 millones de cabezas de ganado. Es decir, menos que Uruguay. Exactamente, le hemos fallado a Juan Domingo. El meme de te he fallado. En una cosa más. En una cosa más. Bien, en general, para ponerlo en contexto en el mundo, les traigo una información, una nota de Eduardo Gigante, que es un ingeniero, lo pueden seguir en Twitter en @eddigigante. Hay una comparación histórica de cuántas horas hombre o cuántas horas de trabajo de humano más energía, más cuánto rinde cada hectárea, por ejemplo, y lo hace, por supuesto, tomando un solo cultivo. Es una forma de ver ciertos números grandes. Dice, en 1950 el mundo podía producir una alimentación adecuada para 890 millones de personas. En 2019 esa cifra se acercó a 7.000 millones. Es decir, se multiplicó la producción mundial de alimentos. Y ahí agarra una granja estadounidense típica y dice que en 1801 se necesitaban 150 horas de trabajo humano por hectárea y unos 70 bueyes, imagínense que no había las maquinarias que hay hoy, para obtener 1 tonelada de grano por hectárea. Es decir, 10 minutos de trabajo humano para producir 1 kilo de trigo. Hoy, salto porque hace 200 años casi de historia, dice el trabajo por humano por hectárea es de 2 horas. Recuerden que veníamos de 150 horas. Dice, el rendimiento acumulado aumentó a 3,5 toneladas por hectárea. Veníamos de 1. Y se reduce a, ¿saben cuánto tiempo de trabajo por kilogramo de trigo? 2 segundos. 2 segundos de trabajo humano generan lo mismo que antes se trabajaban horas. Entonces, hay un montón de... traje un montón de números que no quiero aburrir tampoco, pero... ¿Qué es lo que discutimos cuando discutimos al campo? ¿Argentina podría producir más? Sí, podría producir más. ¿Es lógico lo que pide el campo respecto de no tener, no sé, hoy creo que tenemos 17, 18 tipos de cambio tenemos? Sí. ¿Es ridículo para cualquier sector de la economía? ¿Es ilógico lo que pide de sacar las retenciones? No, en la nota que les cité hoy de Tomás Alán, hay solamente 4 países en el mundo que cobran retenciones, además de Argentina. Rusia, Ucrania, algunos más, y están muy atravesados por la geopolítica, ¿no?, de la guerra y demás.
Ucrania un gran productor. Ucrania es uno de los más grandes productor de maíz del mundo, ¿no? Exactamente. Y después, bueno, tenemos un video. Yo había recortado algunos videos. Tenemos uno de Mauricio Macri, como para que vean que no es ni contra el cristinismo, el kirchnerismo, contra el peronismo, ni contra Milei. Vamos a escucharlo al expresidente. Que llevar adelante, que es construir la infraestructura que le falta a este país. No se puede seguir creciendo sin rutas, sin energía, sin puertos, sin hidrovía, sin ferrocarriles. Y vamos a poner en marcha el mayor plan de infraestructura de la historia y sin corrupción, con lo cual lo vamos a llevar a cabo. Bueno, Konrad Adenauer. Hoy Konrad Adenauer. Ferrocarril, obra pública, infraestructura. lo buscamos a propósito porque el programa anterior hablamos de logística. Mauricio prometía una logística nacional. Que Mauricio prometía. Claramente sigue siendo un problema grave de Argentina el tema de la logística. Nada, ahí encontré los 4 países. Roberto Arias, un especialista en cuestiones tributarias y demás, son Bielorrusia, la Federación Rusa, Kazajistán y las Islas Salomón. Yo, sacando Rusia, no veo ningún país muy desarrollado. Producirá las Islas Salomón. Bueno. Igual pongo un asterisco ahí para algo para pensar que lo tiro. Sí, obvio. Argentina, para mí es una muy mala idea Sí. que el único ingreso de divisas que vos tengas dependas del precio de Chicago y de las condiciones climáticas. El clima. Estás al horno, hermano. Necesitas diversificarte. Bueno, creo que lo que va a pasar con este gobierno y con el RIGI del que hemos hablado es que las otras áreas que te podrían dar dólares, que son la minería, el petróleo, el gas, le firmaste un cheque para que después, dentro de 4 años, no te rindan ningún dólar acá. O sea que vas a seguir dependiendo del campo, con la posibilidad que te da, porque también hay algo ideológico, de especular sentado arriba de los girobolsas y forzar una devaluación o un tipo de cambio más alto para ganar más plata, que eso también existe. Y después hay algo de las retenciones, que es que si vos, el mercado de alimentos es inmenso para lo que produce Argentina. Es decir, todo lo que vos producís acá lo podrías exportar si no tuvieses una retención, o dejar una parte acá, pero eso al mercado interno se lo cobrás lo mismo que te pagan afuera. Entonces el pan te sale carísimo, el pollo que se alimentó con la soja te sale carísimo, la leche, lo que sea. Entonces las retenciones tienen también ese factor regulador para que vos también tengas que vender acá adentro. O habría que pensar otra forma para que vendas acá adentro a un precio y que los argentinos puedan comer lo que se produce en tierra argentina y el resto exportarlo, un cupo, no sé, lo que sea. En la nota de Tomás Alán, él hace una cuenta, dice que el trigo, las exportaciones, es decir, por ejemplo, toma el precio del pan y él hace una cuenta donde el precio del insumo, de la materia prima básica, es del 12% sobre el precio total del pan. Y si toma las retenciones, hace una cuenta medio almacenero, pero bueno, es una cuenta para discutir. Si eso es el 12% de las retenciones sobre el 12% del precio total del pan, le daba algo así como una incidencia del 1,5% sobre el precio final. Yo no estoy asegurando, no hice el número. Me parece que no es irrazonable pensar que hay otros precios que también juegan, ¿no? No, es que evidentemente creo que desde el punto de vista de... Porque uno dice campo y dice retenciones, ¿no? Que de hecho es un poco lo que pasa en lo que llevamos conversado del tema. Dijiste un montón de cosas súper importantes, muchas más importantes, pero evidentemente de 2008 para acá, en política y también en economía, uno piensa en el campo y piensa en retenciones. En política, porque piensa en, la tensión de los gobiernos con el campo. Para tener caja. Para tener dólares, básicamente, ¿no? Paradójicamente se dio en un momento en el que eso todavía no era una crisis, porque de vuelta en el 2008, cuando se produce la discusión en torno a la 125... Había superado el gemelo todavía. Sí, ya estábamos terminándolo, pero estábamos muy bien, y ni que hablar que había tipo único de cambio, divisa, Banco Central lleno de dólares. Y el otro tema es que también pensamos las retenciones todo el tiempo desde el punto de vista económico, porque son un factor recaudatorio, digamos, ¿no? Sobre eso, también les traigo... Fenómeno recaudatorio, como decía el turco. Un fenómeno recaudatorio en la marroquinería política, ¿no? Exactamente. Les traje un videíto también sobre Martín Lustó, hablando con Tomás Rebord en El Método. Es un minutito, lo vamos a escuchar y lo discutimos. Pero... El resultado de ese consenso, decís, es la 125, digamos. O sea, fue resultado de eso. Sí, por eso... puede haber mil discusiones. Yo veo que Cristina ahora dice, pero la verdad que la conocían de arriba para abajo la medida. Tanto
que yo renuncié después. Y fíjate, yo renuncié en abril y después siguió siguió peleando el gobierno por la 125 un montón de tiempo. Hasta julio, hasta lo de Cobos. Entonces yo entiendo que ahora dicen esto, pero para mí la verdad es recontra evidente. Yo no renuncié por eso, renuncié porque le llevé a Cristina un plan antiinflacionario que no quiso hacer. Y la inflación en ese momento era 18-20%. ¿Y cuál era el plan antiinflacionario? ¿Cómo era? Esto era, eliminemos estos subsidios, recompongamos el frente fiscal. En ese momento el tipo de cambio era competitivo, con lo cual, hipercompetitivo, con lo cual se podía apreciar un poquito el tipo de cambio y fortalecer el frente fiscal. Las tasas de interés eran reales negativas, pero bajas. De hecho, en el Banco Provincia yo di crédito a 4 años, te estoy hablando de 2005, 2006 y 2007. Dábamos crédito a 4 años, tasa fija 8%. Bueno, nada, para poner en contexto la discusión, parece que tanto Martín Lustó como Martín Guzmán tuvieron un encontronazo, podríamos decir, estoy resumiendo, con Cristina Kirchner para llevar adelante un plan de estabilización. Tanto en 2008 como en 2021, los dos perdieron la discusión económica, podríamos decir, y política. Y lo que vemos es que se agravó esa condición, ¿no? Y esto que decías vos, Cris, que me parece fundamental, y ya para cerrar, Argentina no puede depender de una buena cosecha. Por eso había una película de la década del 80 que yo traje como para cerrarlo, porque le agradezco a Diego Baue, una cuenta muy, muy buena en Twitter, que ganamos la Copa el otro día y los colombianos venían diciendo que Dios les iba a dar la Copa a Colombia, por supuesto, le agradecían, ellos son muy creyentes y demás. El colibrí. El colibrí y demás, Luis Díaz también lo dijo y nada, él comenta un video, una vez que ganamos, pone un video de Plata Dulce, que es el final de la película, donde Julio de Gracia le dice, ¿qué le dice a Federico Lupi? Mirá. ¿Cómo va a llover? Vos no querías hacer todo líquido. Ahí tenés líquido. Cortala, Rubén. Viniste nada más que a verduguearme. No, hablo en serio. ¿Sabés cómo la viene esta lluvia al campo? ¿Vos tenés campo? No. Pero está el país. La cosecha, viejo. Con una buena cosecha nos salvamos todo. ¿Cómo llueve? Espectacular. Nada que hacer. Imperdible. Dios es argentino, dice en el final. Dios es argentino. Vean Plata Dulce si no la vieron, que es un peliculón y muy actual. Muchas gracias, Fede, por la columna. Vamos a seguir charlando de estos temas estratégicos. Bueno, vamos a pasar al plato fuerte del programa, la entrevista con nuestro invitado, Juan Rocco. Vamos a recibirlo con una pequeña placa y a la vuelta ya nos encontramos con él. Bueno, ya está con nosotros Juan Rocco. Juan, bienvenido. ¿Cómo va, chicos? ¿Cómo Gracias va? por la invitación. Muy lindo el estudio. Muy lindo el estudio, está bueno. Sí, me gusta. Bueno, hablamos un poco de la mesa. Sí, la mesa con historia además. Mesa con historia. Tuvo otras vidas el estudio, ya lo contaremos alguna vez. Sí. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Muy bien, muy tranquilo, muy contento de estar acá. Muy tranquilo es un montón. La verdad que sí. Sí, es un montón. Pero Envidia. estoy tranquilo, sí, no sé. He logrado aislarme de la red. Me construí mi propia burbuja. Después se puede hablar de burbujas porque hay... Siento que estamos cada uno también, por más que muchos no estemos tranquilos o haya gente que no esté tranquilo, cada uno medio inmerso en su propia burbuja comunicacional, ¿no? Eso a mí es lo que me está desvelando últimamente. Cada uno tenemos una realidad algorítmica creada para nosotros mismos. Milimétricamente, sí. Hay algo de eso. Bueno, metiéndonos ya en la charla porque ya arrancamos. Arranca así, sola. Yo quiero arrancar preguntándote como para darle un marco a esto, porque vos tenés un montón de... Sí, tengo muchas aristas. Muchas aristas y sobre todo tenés mucha densidad en algunas ideas conceptuales que enraizan un montón de las cosas que planteás y de las ideas que vas difundiendo en distintos lugares. ¿Qué es, desde el punto de vista de lo que a vos te interesa, un meme? Porque uno dice un meme y muchos de los y las que nos están escuchando deben pensar en, bueno, es algo humorístico, deben pensar en muchos memes puntualmente, un meme que a uno le gusta mucho, pero desde tu punto de vista, ¿qué es un meme? Para mí un meme es una unidad básica de transmitir información. O sea,
por un montón de cosas o por el tipo de lecturas que venía teniendo, algo que hablábamos antes de salir al aire, mi formación trunca en filosofía, mis intereses relacionados con el lenguaje, la filosofía de la mente y demás, veía que había muchas teorías acerca de qué es el lenguaje, qué son las ideas, cuál es la arquitectura de lo mental, como un montón de conceptos alrededor de, bueno, el lenguaje, la mente, el mundo y demás. Y faltaba siempre, o por lo menos me faltaba a mí desde el punto de vista filosófico, por ahí tendría que haber estudiado comunicación social, estudiar el vínculo de transmisión de ideas, ¿no? Y leyendo un texto en su momento para una materia de Daniel Dennett, aparece la idea esta formulada de meme, tomada un poco de Richard Dawkins, de justamente un vehículo de transmisión de información cultural y que funciona también o que recibe o está expuesta a la presión selectiva del entorno, que son, digamos, las mentes que terminan eligiendo o inclinándose por una idea o por la otra, copiar una idea, copiar otra idea. Entonces, básicamente, para mí un meme, en definitiva, haciéndolo sencillo, es un vehículo de transmisión de información y que, por alguna de sus características, se volvió medio universal a partir de la cultura digital, ¿no? Un formato muy de época, ¿no? Formato muy de época, porque lo que te permite es primero chequear un canal de comunicación, ¿no? Cuando aparece un meme, el público al cual va a afectar es un público que de alguna manera tiene algo para entender, o por lo menos tiene ciertas ideas para entender ese meme. Algo en común, ¿no? Algo en común. Por lo menos hay un piso común. Entonces, lo primero que hace el meme es chequear canal de información. Ya si hay canal de información, puede empezar a funcionar y transmitir algo, lo que sea. Significantes, claro. Un chiste, un significante, una idea, un concepto, lo que sea. Y encima, por la naturaleza participativa de Internet y de los memes también, cada persona le puede ir agregando, remixando, cambiando. Entonces vos ves en tiempo real cómo va mutando, cómo va creciendo, cómo va surgiendo un meme que pasa de ser por ahí un frame de una película o un chiste gracioso que hizo alguien o que dijo algo, y después eso se convierte en un artefacto por sí mismo con una carga semántica enorme y que encima tiene una capacidad de llegar a, no sé, 1 millón, 10 millones, 100 millones, 1000 millones de personas en el lapso de una semana, ¿viste? Como tiene la digitalidad, le metió esto, la capacidad de transmitir y de remixar todo este como pool memético que los convierten en nada. A mí me gusta pensar mucho en la metáfora de los virus, ¿viste? Son virus informacionales que se reproducen, se copian, tienen que luchar contra los anticuerpos que tiene cada persona, te infectan. Nada, Sí. es eso, como un idioma, un virus del lenguaje. Siempre el resultado de los memes lleva a descomprimir tensiones o hay casos en los que no, porque se me venía recién mientras te escuchaba esta idea de atravesamos la pandemia a base de memes o la realidad política la superamos más fácil porque tenemos memes y podemos salir por ese lado, y a su vez pienso, es como un catalizador que descomprime tensiones que si no existieran los memes se descomprimirían de otro modo, o no le pones esa función. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. No lo pensé. Yo creo que por ahí eso está más relacionado con la faceta humorística, ¿no? Claro. Y el comentario irónico, que también es algo muy de la época, ¿no? Como que rápidamente hacer un comentario irónico sobre algo que sucede pareciera darnos cierta distancia y evitar el trauma de estar apegado a ese hecho, ¿no? Como si puedo tener una distancia irónica con algo que sucede, bueno, no estoy tan invertido emocionalmente ahí. Más allá de que después en realidad sí, uno está recontra invertido o te afecta directamente o indirectamente. Pero me parece que, por lo menos en la versión más pública o más común de usar memes, hay una carga de eso. ¿Sí? Hay una especie de... Es como el comic relief, ¿no? Es como el comentario gracioso, irónico, fuera de tono que de alguna manera descomprime. Y eso nos vuelve más como generación, digo, como personas, seres humanos habitando esta época, nos vuelve más superficiales al mantenernos alejados de esa tensión o esa pretensión de mantenernos alejados. A lo mejor hay cosas que hay que transitarlas y hay que resolverlas. Y al tomar distancia, estamos dejando eso irresuelto y se van acumulando irresoluciones, ¿no? Sí.
Sí, a puta Una madre, forma de estamos en evasión, la B. digamos, ¿no? Claro, claro. Por no. Sí. Absolutamente. O sea, para mí es como la... Acá me voy a poner re polémico. Es lo mismo que te produce, no sé, un ansiolítico, ¿viste? Te tapa los síntomas, pero el núcleo de tu depresión está en otro lado. No son los síntomas. Tiene que ver con algo, con alguna experiencia de vida o con algo. Ya solamente el hecho de estar vivo te puede generar temor a la muerte, básicamente, ¿no? Yo creo que lo asocio mucho con eso, ¿no? O no sé, hay algo específico a vos que te genera un cuadro depresivo. Bueno, es jodidísimo salir de ahí, entonces mientras tanto para ser funcional, ansiolíticos, ¿viste? O no sé. Lo que pastillas, sea, sí. lo que sea, o drogas, ¿viste? Cada uno maneja sus temas como puede. Pero no resuelven la cosa. Y un poco me parece a mí que la distancia irónica y la cultura de internet generan un poco también ese efecto medio de anestesia, ¿viste? Aunque después también son vehículos completamente políticos para otra cosa. Digo, también los memes son una forma, o por lo menos son una forma de instalar y discutir ideas políticas a través de internet con la misma seriedad que puede pasar, no sé, en un plenario de una organización política. Pero bueno, tiene que ver con los usos más comunes o más extendidos que hay. Uno cuando habla de meme, la gente automáticamente piensa en un chiste o en una imagen chistosa. No necesariamente está pensando en un complejo de ideas transmitidos a través de imágenes y artefactos digitales y cosas por el estilo, ¿no? Yo te quería preguntar, a mí me gusta leer, probablemente también lo ubiques más o menos de Twitter, Alejandro Galeano. Sí. Y bueno, él habla de una relación entre la tecnología, ¿viste? Y los movimientos políticos, o la tecnología, podríamos decir, y la cuestión cultural política, ¿no? De cómo la tecnología en sí misma se convierte en un vehículo, ¿no? de este tipo de expresiones políticas y demás. Y cómo también históricamente, cada vez que hubo avances tecnológicos que como que rompieron las sociedades viejas, ¿no? Que podríamos decir Twitter es como, podríamos decir, lo que termina de romper el siglo XX y ya pasamos al XXI acelerado, ¿no? Por la velocidad que dijiste, la multiplicación y demás. ¿No te parece que hay, cómo la caracterizás vos, la relación entre la tecnología de ahora, el aceleracionismo o lo que nos puedas decir sobre eso y los memes? Sí, lo que pasa, por ejemplo, lo que pasa con Twitter o las redes sociales, a partir tanto de lo que es medio el experimento de la primavera árabe, que fue la primera vez que se utilizó como plataforma política una red social. La campaña de Obama también tuvo mucho de memética y de las redes y de Facebook y WhatsApp. Digamos, como que la tecnología de comunicación empieza a afectar formas de hacer política. Tiene que ver con el hecho de la pérdida, digamos, por parte, para mí, de los medios del monopolio del sentido, ¿no? Ahora el sentido está mucho más distribuido, está mucho más en disputa, y está en disputa precisamente por una arquitectura particular que tienen las redes sociales, que son en principio más distribuidas, pueden ser anónimas o semianónimas, pueden generar líderes de opinión que no necesariamente sean periodistas o que no estén controlados por una línea editorial, una bajada y demás. Empresa periodística, ¿no? Exactamente, o por una empresa periodística, lo cual abre, digamos, a mí la metáfora que más me gusta es decir, bueno, las redes ahora son un nuevo campo de batalla. Claro, la weaponización, como no hay una traducción, pero es como la red social como un arma. Exactamente. Sí, la utilización con fines claros, digamos, con objetivos claros y muchas veces no transparentados al público también. Digo, antes para hacer una operación propagandística tenías la radio, la televisión y el diario. A lo sumo la palabra impresa, ¿viste? Había, qué sé yo, no sé, revolear folletos, hacer un anónimo, ¿viste? Una solicitada, bueno, qué sé Pintadas, yo. Pintadas. Digo, las tecnologías de la comunicación eran esas. Ahora las tecnologías de la comunicación son otras. Y eso genera, bueno, todo un nuevo escenario. Y un escenario más asociado a el tipo de sociedad y al tipo de velocidad y ritmo que tiene la sociedad del siglo XXI versus la del siglo XX, que no son completamente distintas. No es que hay un quiebre,
total, porque la lógica sigue siendo de alguna manera similar, pero lo que hay es nada, como una reconfiguración de todos esos elementos, una profundización y una complejización. Vos ves, qué sé yo, a uno que, no sé, le gusta leer o te gusta la historia, y vos lees cosas de los años 60, 70, los años 50, y decís, bueno, había 2 diarios, un canal de televisión, 5 radios, el mismo dueño. ¿viste? Era todo más o menos, estaba todo ahí, entonces decís, parecía todo más sencillo. Te traigo un poco acá, porque introdujiste un poco el impacto para pensar algunas cosas de coyuntura de todo esto que vos venís planteando y venís pensando, ¿no? Citaste la primavera árabe, la campaña de Obama, y más acá, nosotros parecemos estar atravesados por un fenómeno que en sí mismo tiene mucho que ver con esto, que es Milei. Sí. Sí, Milei claramente es un fenómeno. Antes es como si fuera un meme. Milei es un meme. Milei es el triunfo, es el primer político meme argentino. ¿Cómo sería eso? La conformación de todas las ideas que hay alrededor de Milei o del mileísmo, para mí son la traducción, no directa, pero bastante correlacionada del mismo fenómeno que fue Donald Trump en Estados Unidos y de las mismas lógicas. Y lo mismo que aparece en los partidos de derecha alternativa o nueva derecha. O el Brexit en Inglaterra. Máxima derecha, extrema, ultra, archi, ¿viste? Porque se te van, te quedás sin adjetivo. Demasiado. Se adjetiva demasiado y se dice poco. Digámosle la derecha moderna europea, la nueva derecha europea. Y hay todos temas similares. En principio es una idea rectora de que el establishment cultural es progresista. Que ahora ya está completamente... Toda esta idea antes era medio... ahora existe una palabra que se llama woke. Ahora woke define... Lo resumimos. Es que, por eso digo, la presión selectiva va generando su efecto y ahora tenés una palabra que ya te define, es woke, no es woke, ¿no? Como... pero bueno, la rebelión contra lo woke. La idea de que el establishment político estaba de alguna manera agotada y que no podía darle respuestas a los problemas modernos, ¿no? Es la idea de Trump. Por eso, Make America Great Again. Estados Unidos había perdido su estatus de grandeza de país y es algo que hay que recuperar. Misma idea de Milei, o por lo menos traducida acá, de... la casta. Sí, la casta. 100 años de decadencia. 100 años de decadencia, ¿no? Como Argentina tiene que volver. Lo que hizo grande esta nación fue la Constitución de Alberdi. Por más que después se caguen en toda la tradición liberal o no representen, no sean muy distintos de ese liberalismo clásico. Después, un movimiento muy masculino y masculinizado y masculinizante, si se quiere, donde todas las charlas es bro politics, ¿viste? Es como medio como acá, somos todos chabones, hablamos, y las minas no, las minas son todas putas, ¿viste? Como bueno, son todas feministas, triguereadas. Sí, además, una nota al pie te hago que electoralmente es posiblemente la primera elección en la que esa brecha se manifiesta de manera relevante electoralmente. Se ve. Que en ninguna otra elección se explicaba, había ese nivel de diferencia electoral. Ahora es un dato estadístico. Es un dato estadístico. Y todo este tipo de cultura es una cultura netamente con su origen en Internet. O sea, es la cultura que viene permeando a las distintas comunidades de Internet o que viene comiéndose a las distintas comunidades de Internet. Todos los que participábamos de alguna comunidad, ya sea, te digo, cosas nerdas, Magic, Dungeons and Dragons, Warhammer, no sé, videojuegos. Todos sabíamos que esto venía sucediendo o lo veíamos viendo como subrepticiamente, que no llegaba al mainstream, que todavía no tenía una correlación todavía en los medios más oficiales y demás, pero ya veías que en la periferia de Internet o en Internet estaba muy fuerte todos estos elementos. Y bueno, en cada lugar tienen sus configuraciones particulares, tienen cosas distintas, por eso no los podés definir tipo a través de un programa económico. No es que son económicamente, son todos liberales. No, tenés alguno que es más liberal, tenés otro que es más proteccionista, tenés uno que es un mix de las dos cosas. Pero en lo que es la metodología política
y ciertas afiliaciones, vas armando el mapa y te da todo positivo, ¿no? Viste que Steve Bannon en American Dharma, Steve Bannon, para los que no saben, ideólogo de Trump o ideólogo parte de la campaña digital y demás, sí. Él en un momento le hace una entrevista a Errol Morris y él dice que la cultura está arriba de la política, como diciendo, primero viene el movimiento social y después llega esto que estás diciendo, viene de abajo hacia arriba. Esto que vos identificaste muy bien en cosas que uno podía ver en las Magic, en el anime, en el manga, ese tipo de consumos. Sí, algo que... Sí, perdón. No, que sí, que era para charlarte sobre esto, que cómo viste esto, de cómo empezó, para dónde fue, cómo las redes sociales, viste que agarraron, no sé, ponele, se había en el país 100.000 libertarios, bueno, pero estaban todos distribuidos y ahora se conectaron porque hay redes sociales, porque está 4chan, porque hay, no sé, Reddit, lo que sea. Lo que se veía en ese momento, por ejemplo, era muy loco, porque vos veías en cada fandom una disputa entre la línea oficial que bajaba la franquicia de... Che, loco, somos todos varones, somos todos chabones, tenemos que empezar a ser más inclusivos, ¿no? Como tiene que haber protagonistas mujeres, como las mujeres tienen que estar representadas no solamente sexualizadas con las tetas gigantes y qué sé yo, y eso automáticamente generaba una ira descomunal en el fandom. Entonces vos tenías la dirigencia de la franquicia intentando acoplarse a la movida feminista, woke y demás, y el fandom, que es el subsidiario, o sea, los tipos que ponen guita para comprar esos productos, puteándose con su dirigencia de se están comiendo esta curva. Yo quiero que las chicas de Mortal Kombat estén en tanga, ¿entendés? Que los héroes sean chabones y matar todo lo que sea no humano, ¿entendés? Como, exactamente, cultura bro. Ahí se empezaba a ver como justamente como una disociación entre... digamos, la dirigencia o las empresas, sí, los que conformaban ese centro, mundo, digamos. Ese centro, ¿no? Como la gente que detenta el poder y los consumidores. Y después es muy loco cómo la derecha asumió muy rápido, por lo menos creo que es la característica de esta nueva derecha, que justamente la importancia de la batalla cultural o el Gramsci, ¿no? Leído, pero que igual es algo que ya, digo, es nuevo. Bueno, la dictadura argentina ya tenía un concepto de que Gramsci era importantísimo para la izquierda y que la izquierda de alguna manera se guiaba con esa idea de batalla cultural. Por eso después del plan sistemático de desaparición, la fase 2 era eliminar a la subversión, ¿no? Como por lo menos tapar o sacar del discurso, recuperados, claro, sacar del discurso público a la gente que era culturalmente peligrosa, no políticamente peligrosa, ¿no? Como que había como que la cultura determinaba mucho. Y bueno, esta idea de que la cultura es la que determina a la política, me parece que digamos, es el giro que termina dando esta nueva derecha, que hasta principios de los 2000 era completamente marginal, porque realmente no había espacio, era como, nada, tenías centro-izquierda o centro, ¿no? Como que todo el centro europeo era socialdemócrata y neoliberal a la vez. O sea, no había como un clivaje, y empiezan a encontrar un clivaje ahí con el discurso antielitista, antifeminista, nada. Y dependiendo del lugar, Estados Unidos, Europa, Argentina con sus características, también un discurso, por ejemplo, en Europa pesa mucho la discusión estar adentro de la Unión Europea o estar afuera, ¿no? Que eso termina catapultando el Brexit. Pero estar adentro de la Unión Europea, de alguna manera, te hacía ganar un montón de cosas a nivel económico, a nivel de, bueno, nada, tenías como un espacio de bienestar. Un espacio de bienestar. Relativo, ¿no? Sí. Pero que venía con un disclaimer. Con el disclaimer. Y el disclaimer era, te tenés que morfar la política multicultural. La Agenda 2030. Que baja la Unión Europea, ¿no? Como tenés que aceptar al multiculturalismo casi como lo que sería una especie de religión de Estado. Y las principales reacciones contra la agenda europea se empiezan a dar a partir, bueno, primero de la crisis económica, por eso 2008. El primer país donde aparece este fenómeno es en Grecia, con el grupo Amanecer Dorado,
pero que eran abiertamente neonazis, anti-inmigración, eran demasiado marginales como para tener un cierto poder político, o por lo menos insertarse. Aunque sacaron sus buenos 2 dígitos, ¿eh? Eso, que incluso en esa situación le dio muy grande, porque era el único. Amanecer Dorado era neonazi, pero era el único partido político que decía que había que irse de la Unión Europea, ¿no? Recordemos que incluso Varoufakis, la izquierda. La nueva izquierda. La nueva izquierda era pro Unión Europea. Sí, claro. No había manera de concebir a Grecia fuera de la Unión Europea. Entonces, ahí ya tenías por lo menos una grieta o un clivaje donde podía entrar estos nuevos discursos. ¿Qué hicieron? Bueno, yo creo que empezaron a modular. Entonces, lograron ser xenófobos sin ser abiertamente neonazis, ¿no? Como que, bueno, ahora el problema es la inmigración. Y te hago un salto, porque sí. esto que estamos hablando es como el sustrato, si querés, de época de lo que pasó acá. Sí. Y acá la verdad que lo que tenemos por detrás de este fenómeno, de este presidente meme, si querés, entre comillas, ¿no? Que sería Milei, es también un grupo, un sustrato social que se comunica, que está en estos entornos digitales de comunicación, y que es muy activo, ¿no? Muy. Y que no es solamente, es mucho más que lo que por ahí teníamos o veníamos acostumbrados a, una estrategia para las redes al estilo granja de trolls. Sí. ¿No? O las computadoras de Marcos Peña en alguna de esas fantasías, ¿no? En algún piso, en algún lado, de un edificio cerca de Casa Rosada hay 1000 que están... 1000 trolls. ¿No? Acá parece que pasó antes de que Milei, hoy es el presidente, tiene el poder y trata de avanzar una agenda. Algo pasó y eso sigue estando, ¿no? ¿Cómo se puede...? Es orgánico. Claro, ¿cómo se conversa? ¿Cómo se discute con eso? Yo creo que el gran cambio fue que empezaron a usarlos en serio. Empezaron a usar en serio las redes con su potencial de red. O sea, YouTube lo convirtieron, empezó Agustín Laje, ¿no? Como que fue el primero, ¿no? Más allá de todos los alineamientos, porque si bien son movimientos bastante, en mi caso yo creo que son, yo analizo todo como desde un punto de vista que parecen bastante orgánicos, en este sentido de que no es un funcionario o no es Marcos Peña o no es un partido político armando todo esto. Sin embargo, sí tienen sus relaciones institucionales, como se habla mucho de la Heritage Foundation. O sea, hay un montón de think tanks que son, como organismos de propaganda paraestatales de Estados Unidos, bancando mucho de estos movimientos, ¿no? También pasa que tenés los mismos, tenés al Partido Verde Alemán o al Partido Socialdemócrata Alemán, también bancando a la izquierda acá. O sea, obvio. Todo el mundo en Argentina recibe follow the money, ¿no? Recibe guita de alguna manera de afuera y demás. Y eso parece ser que ellos son más efectivos. Claro. Me parece que para mí tiene que ver con que la izquierda tuvo una lógica muy de ocupar lugares institucionales, ¿no? Como ocupar la academia, ocupar partidos políticos, ocupar medios tradicionales, mientras que, la centroizquierda, ¿no? Porque la izquierda en Argentina también es marginal. Mientras que estos pibes vieron que había un público como muy, muy por fuera de ese circuito y muy grande. O sea, estaba pasando, para mí siempre es la misma idea. Estaba pasando algo en la periferia del establishment o del sistema que no estaba siendo detectado, no estaba siendo laburado, y lo que hicieron estos pibes fue con herramientas digitales organizar esa periferia, ¿no? Que de alguna manera fue como asimilar todo lo negado dentro del discurso oficial, ¿viste? Como, a partir de que se constituye un nuevo discurso, un discurso oficial, un discurso en Argentina particularmente también impulsado muchas veces desde organismos del Estado y demás, generó todo, una cierta exclusión discursiva que parecía que no existía porque no se manifestaba. Hasta que empezaron a aparecer estos vectores que mucha gente empezó a decir, sí, pienso como él. Organizar digitalmente la reacción a ese discurso instalado o a ese consenso mayoritario, ¿no? Yo creo que el punto fuerte, obviamente, o por lo menos el primer lugar donde se empieza a ver eso es en la campaña pro aborto y antiaborto, ¿no? Ese es el primer eje, me parece que
digamos, el frente antiaborto, para mí, nunca se esperó tener tanta reacción como tuvo, ¿no? Como 2018, 2016. 2018, por ahí. Las voces en contra del aborto parecían completamente marginales al sistema de medios y a la discusión política, y muchas veces incluso ridiculizados y demás, pero eran un montón. Y ganaron la votación en el Congreso. Claro, la primera votación la terminan. La primera votación la terminan ganando. Sí, claro. Yo creo que a partir de ahí, muchos de estos pibes o mucha de esta gente detectó que había todo un sector no representado, la famosa mayoría silenciosa, ¿no? Silent majority. Exactamente. Que les permitía, o por lo menos les servía como para proyectar algo a futuro. Y empezaron a trabajar ahí. Ahora, en ese universo de cientos de miles de personas, hay algunos, por lo menos en redes, que fungen más como un troll, que parece estar blindado, y después hay personas que capaz vienen arrastrando medio por inercia ese mismo discurso, y que incluso vos podés decir, che, este es un troll, y después te das cuenta de que no. Son los troles inorgánicos. Claro, pero a su vez... son troles de verdad, sería como esto de verdad. Es que claro, boludo, hay mucha gente que creo que lo que pasa ve en algunos personajes que podemos decir que, no sé, que son como el equivalente al influencer, ¿no? Pero de derecha o cosas por el estilo. Hay gente que ve esa metodología o ve esa forma de comunicación y después la emula porque se suma por efecto de grupo o porque se siente representado, se siente interpelado por ese discurso. Y una vez que ese método está tomado, se empieza a usar todo el tiempo, ¿no? Claramente el truco fue, o desde el principio, el truco era generar como indignación, ¿no? Como no puede estar diciendo. Para mí es lo que hizo que el Gordo Dan sea el Gordo Dan, era como, no puede estar diciendo esto en Twitter. Sí. Es como, esto no sería ni legal que alguien tenga esta opinión. No debiera ser legal. No debiera ser legal, claro, decir esto. Y eso le generó como un loop de retroalimentación. Cada vez que el Gordo decía algo, salía toda la, digamos, la gente que lo bancaba a bancarlo, y la gente que lo detestaba le aumentaba geométricamente el nivel de exposición. El nivel en la conversación. Exactamente. Tu indignación, muchas veces lo que no se da cuenta a la izquierda, tu indignación es un vehículo de publicidad. No alimentes al troll. El famoso, claro, el famoso no alimentar al troll de las viejas épocas de internet tiene que ver con eso, con... Yo sé que te va a costar mucho, pero no interactúes. No lee nada. Sí, no lo no respondas, no le des bola, sé que no existe. Pasa que, bueno, esa estrategia dura durante los primeros años. Una vez que ya existen y tienen peso propio, claro, ya está, ya perdiste la de no le demos bola, no la alimentemos. Milei es presidente, digamos. La estrategia le funcionó perfecto. Ahí está. ¿Y cómo ves que sigue ese fenómeno hoy? Porque el fenómeno Milei y todo este sustrato profundo y complejo del que venimos hablando funciona de una forma, mientras eso, bueno, es obviamente contracultural, en el sentido más clásico del término, realmente contracultural, y organiza una periferia. Ahora, en un momento determinado pasa algo y se pasa a convertir el centro. Claro, o sea, entonces hoy no es más periférico, no es más contracultural. Hoy es la cultura. Hoy es el discurso del poder, digamos. Hoy es el nuevo discurso del poder, está articulado con esto y va a sufrir lo que le pasa a cualquier gobierno. Ahora, la suerte de Milei está atada a su gestión. No hay vuelta. O sea, no hay troll que valga ahí para... Y te puede durar lo que te dure la inercia, digamos, ¿no? O el gran acertijo de esta época es, bueno, ¿cuánto va a aguantar la gente una política que le destruya el salario hasta que empiecen a ver algo parecido a una recuperación, ¿no? O sea, yo creo que ahora está completamente atado a eso, aunque estamos en un momento donde ese fenómeno de tire y afloje es muy laxo todavía. Es como... siguen apareciendo fenómenos que validan esta hipótesis, pero nunca se termina de constituir como una nueva hegemonía, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando estaba Trump, aparece Bolsonaro y decís, ya está, tienen Brasil, tienen Estados Unidos. Rusia no les quedaba tan lejos. Rusia siempre vio esto
hay toda una teoría conspirativa de que todo esto está manejado por Rusia. Sí, están los rusos. Desestabilizar. Lo cual es buenísimo porque es algo totalmente siglo XX, ¿no? Completamente. O sea, la idea de que hay un ruso atrás de todo vestido hay un de rojo, Bueno. manejando unos hilos es... Pero por otro lado, vos de nuevo empezás a seguir las afiliaciones a nivel de organización y, por ejemplo, la CEPAC, que es la conferencia a la cual va Milei todo el tiempo y qué sé yo, en gran parte está impulsada muy fuerte por Víctor Orbán y todo el mundo sabe que Orbán es un proxy de Putin. Total. Entonces hay algo Putin, hay algo de todo esto que le sirve. De hecho, bueno, uno de los en su momento en Inglaterra, el jefe del Estado Mayor Conjunto, año 2016-17, decía que nada, él dice la próxima guerra con Rusia va a ser multinivel. Sí, cibernética, ¿no? De todo. Cibernética, a nivel propaganda, a nivel discurso público, a nivel militar. Dice, pues para ellos era algo matemático, lo tenemos analizado. En un par de años Rusia va a alcanzar el máximo nivel que va a poder tener de influencia político-cultural y a partir de ahí va a decrecer. No van a desaprovechar en ese momento, en ese momento vamos a tener un ataque multinivel. Chao. Esa era la hipótesis de conflicto. Y bastante bien pareció pegarle, porque digo... El Mundial de Rusia, las elecciones de Trump. Las elecciones de Trump, guerra de Ucrania, como que se terminó de configurar, es como una tesis bastante bien, bien apuntada. Digamos, eso por un lado. Entonces vos tenés ese momento tenías, qué sé yo, Trump, Bolsonaro, y faltaba como decís, bueno, lo lográs en México, tenés México y te ganaste o sea... Tenés 2 de las 3 potencias de la región y tenés la región. Pero nunca termina de suceder. Se cae Trump, Bolsonaro queda tecleando, ahora cayó Bolsonaro, pero ganó Milei. Puede ganar Trump, Entonces, pero pierden los conservadores, ¿no? Pierden, exactamente. Y en Le Pen, en Francia funciona el cordón sanitario contra Le Pen. Entonces parece siempre que se está por venir, pero nunca hacen bingo y no hacen bingo. Exactamente, nunca se terminan de venir. Lo cual después también, si uno se quiere meter en el terreno de las conjeturas y las cosas raras, decís, qué conveniente que termina siendo para Estados Unidos siempre tener como una posición y la otra, ¿no? Tenés siempre los dos polos trabajando muy fuerte. Tenés el polo más reaccionario o de derecha recalcitrante en uno de los países importantes, en este caso ahora nos toca a nosotros Argentina, mientras que Lula, más cercano al Partido Demócrata, al Departamento de Estado y demás, Boric en Chile, mantiene la cuestión. Entonces siempre la región, por alguna cuestión u otra, no se termina de alinear, ¿no? Siempre está desalineada. Y eso de desalineamientos a nivel interno genera mucho ruido. Mucho ruido. Vinculo esto con algo, ¿no? Vos planteás que todo este fenómeno puede poner en riesgo a la democracia en un nivel profundo. Y de hecho, hemos visto cosas, sin ir más lejos, el intento de atentado a Cristina es una cosa evidente. O sea, cómo este sustrato comunicacional y esta cultura que se genera no se queda solamente en las redes y puede tener correlaciones, pero de golpe pasa algo como lo que pasó. Totalmente, lo de Trump. Que me confirma la tesis. Tal cual. No, porque la tesis del libro es. No, la tesis de mi libro no es, che, guarda con la derecha. Claro, eso, ahí va. Porque generalmente los chicos más libertarios y demás me pegan por ese lado. Eso es un woke de mierda. ¿Eh? Lo que yo estoy diciendo. Eso es un woke de mierda. Eso es un woke de mierda. Como para entablar una buena conversación. Claro, espectacular. No pasa nada, igual está todo bien. Que me putean los progres, me putean los libertarios. Yo estoy todo el tiempo estoy siendo puteado por todos lados, no tengo ningún drama con eso. Mi teoría o mi hipótesis es guarda con la vuelta de la violencia política como herramienta de propaganda dentro de la democracia en el siglo XXI, ¿no? Como todo el sustrato es divertido hasta que un chabón agarra un arma y le tira a tu candidato. En el caso de Cristina, los libertarios casi que lo festejaban. Y ahora con el caso de Trump son las víctimas, ¿no? Es como, viste que cuando... Y lo que allá es una conspiración, acá no fue nada, fue un loquito. Y al revés, los que dicen que acá era una conspiración mundial más o menos para matar a Cristina, allá dicen que es un loquito. Todo el tiempo, según el bando, se le baja el precio a las cosas que suceden, pero la realidad es que se está picando. Claro. O sea, se volvió a picar. De nuevo, si la violencia política vas a estar de nuevo en el menú de opciones
Y de opciones, de nuevo, yo digo, violencia política como instrumento de propaganda, ¿no? Que eso es lo que a partir de 2011 instala Anders Breivik con su atentado en Noruega, que mata a 70 personas y demás, todo para hacer público su manifiesto, ¿no? Como ese era el objetivo. Y logró que muchas de sus ideas, si bien diluidas o demás, son hoy las que alimentan la retórica de la derecha, de la nueva derecha en Europa, Estados Unidos, en Latinoamérica. Entonces guarda con eso, porque lo mismo que yo ponía después de la gran represión que hubo durante la ley Bases, un tuit que tuiteé y borré, como hago siempre, porque tuiteo y borro, después porque me rompe las pelotas tener que explicar cosas, pero el tuit decía: guarda que la radicalización es para los dos lados. Sí. 2 semanas después o un mes después intento de asesinato a Trump. Porque lo que digo, hoy parece que la radicalización te sirve a vos porque lleva agua para tu molino, pero guarda que la violencia política es un movimiento casi en espejo. Ahí sería como, perdón, ¿no? Sería como Rawls mediante, no, pero de la ignorancia, mirá que no sabés. Exacta, mirá que no te va a tocar desde el otro lado de la radicalización política. No, y aparte, exactamente. ¿de qué te valés para potenciar tu mensaje, no? Vale todo para potenciar un mensaje, porque antes hablábamos de la indignación como potenciador de tu mensaje. Y ahora estamos hablando de matar gente como potenciador. Exactamente. ¿A dónde vamos? Para ¿no? mí eso es completamente deleznable, ¿no? Es como, o sea, es lo peor de lo peor. O sea, utilizar un atentado terrorista, ya sea parte de un grupo de extrema derecha, sea del Islam o lo que sea, como vehículo de propaganda, bueno, es entrar en una zona que parecía de mínima saldada, ¿no? Era como, bueno, cierto consenso de las salidas de la dictadura latinoamericana para acá era que... La tercera ola democratizadora para acá, claro, digamos. era como, che, a la violencia política no volvemos, ¿no? Es como todo dentro del sistema. Sí, es cierto que en algunos países sigue pasando, no sé, en Ecuador mataron a un candidato, en México te matan 100, está bien, por ahí de menor nivel, entre comillas, por ahí son concejales, intendentes, pero son, 2 por 3 te aparecen. No, y son fenómenos que también hay que tener en cuenta, que no necesariamente, digo, los memes no explican todo. No, hay violencia política. Hay violencia por fuera. Por un montón. Digo, estuvo el subcomandante Marco, estuvo Chiapas, están los talibanes. Los de Perú, ¿cómo era? El Sendero Luminoso. Sendero Luminoso. Bueno, el ISIS, de alguna manera, fue también gran responsable de el asesinato como propaganda, ¿no? ¿Se acuerdan los videos? Sí, claro. Gente decapitada, o entraban a un lugar, a un pueblo y mataban a todos. Sí, tiraban personas desde quinto piso. El ISIS, que también era como medio también un hijo bobo de la CIA, viste, como siempre, ¿no? Como jamás lo quiso en octubre. Jamás, el ataque de Hamas es tremendo. Filmado, el ataque de Hamas. Filmado, viralizado. El efecto es ese, ¿no? Como que el efecto buscado es de nuevo. ¿Y se puede contra eso? ¿Cuál es el antídoto? No, boludo, no tengo. Para mí es como, si me decís mi hipótesis, y bueno, extremo centro. Claro, vos sabés que hago vayamos a un pacto social donde nos damos la mano con todos los libertarios, con Miriam Bregman, nos sentamos todos, decimos, loco, no hay violencia política y no se usa más este método para tal cosa. Discutemos cuáles son digamos, hasta dónde es legal, hasta dónde no es legal la represión, no sé. Consenso absoluto. No rompamos con esto, porque si no terminamos como el orto. A su vez, pero es muy difícil y no pasa. Por eso, a eso voy, porque para eso tiene que haber una comunicación. Sí. Yo siento que lo que se rompió es la posibilidad de hablar con un otro directamente e intercambiar realmente. Siento que es pura confrontación. Y me pasa. Sí. Ayer y antes de ayer, yo tengo contacto con un pibe que vos lo ves y decís, este es un troll de Milei, literal, ¿eh? Sí. Pero hablo por WhatsApp con él. Y el lunes estaba viendo a Pagni, y un tema que toca Pagni, le escribo y le digo, che, mirate la columna de Pagni. Y me dice, ¿de quién? Chabón tiene 23 años. Entonces ahí digo, yo ya estoy dando por sentada cosas que, claro, no las conoce. Pasa ayer que se conoce que unos diputados libertarios fueron a ver genocidas a la cárcel, a decir que quieren la prisión domiciliaria de los genocidas. Le mando eso y me dice, no lo puedo creer, no sé qué, esto es una locura. Es una persona que está medio preocupada por el avance del gobierno y el sentido que está tomando. Y me dice, es una locura, igual, bueno,
nuestra mejor diputada es Lilia Lemoine. Y le digo, amigo, es terraplanista, boludo. ¿Cómo me dice? Ya, no me diga que no sabes que Lilia es terraplanista. Te juro que no lo sé. Le mando un video de un chabón nativo de redes, ¿eh? Sí. No sabía. Un video que nosotros capaz lo vimos 10 veces. Entonces digo, ¿cómo podés hablar con un otro si no sabés qué cosas tenés en común y desde qué lugar estás partiendo? Yo daba cosas por sentado que yo no tenía ni idea y capaz yo desde mi prejuicio inicial pienso que él sabe eso, que lo comparte, entonces pienso que es medio boludo. ¿Entendés? Pero en realidad hay un desconocimiento. Sí. Es más, creo que hay un plot twist más con lo de Lilia. Me parece que el video que nosotros vimos y que creemos que Lilia es terraplanista, en realidad ella estaba parodiando a los terraplanistas. Lo cual ya te da otra vuelta más. Siempre hay un Inception más. Es muy difícil. Es lo único que tengo. No, es muy jodido partir de. Yo voy a citar el nombre de este programa. Me parece que el Argentina primero tiene que ser un terreno común. Pasa que, bueno, después están las discusiones a muerte de qué es para nosotros defender los intereses de Argentina, y eso obviamente tiene una carga histórica e ideológica propia de cada uno, y qué es para un liberal, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, privatizar aerolíneas o privatizar YPF nos parece un delirio y algo que el 90% de los peronistas pueden decir que es antipatriótico. Y para ellos, dilapidarte la macroeconomía en una campaña es más antipatriótico que vender una empresa, ¿no? Como... Si la premisa es esa, puedo estar de acuerdo, puedo suscribirlo. Bueno, es que el tema de nuevo creo que tiene que ver con... estamos, o por lo menos lo que requiere la época, de alguna manera, es el difícil ejercicio de, nuevamente, de encontrar un terreno común. Y decir, bueno... qué sí, qué no, qué es, qué no es, a dónde vamos. Es muy jodido. Yo igual lo veo como... Realmente no tengo una... obviamente, si tuviera una solución, no sé, estaría haciendo política. Claro, ya le estaría... ya no sé, sería un sí. Te estarían operando. Te estarían serruchando. Claro, ya estaría acá. Tenemos dos más en el tintero antes de hacerte el ping-pong para cerrar. Sí. Hay una que es buenísima, que es... ¿Qué es la Brigada 77 del Ejército Británico? Es una división dedicada a, básicamente, instalar narrativas pro-británicas en los medios digitales. A Milei le gusta esto. Mencionaste antes, te lo pregunto porque es algo de lo que vos charlás. Sí. Y vos además citaste el caso de la hipótesis del general, ahora no tengo el nombre. Conjunto, ¿no? Sí, pero es el Estado Mayor Conjunto. ¿Qué está haciendo la Argentina? ¿Qué está haciendo Argentina en ese terreno? Nada. No, Argentina no tiene absolutamente nada. De hecho, bueno, me parece que el nuevo organigrama que salió hace poco de la CIDE. Sí. De la ex-AFI, ahora CIDE. Ex-AFI, ahora CIDE. El nuevo, digamos, mecanismo de inteligencia nacional, me parece que por lo menos hay una parte de ciberseguridad, de ciberdefensa, que empieza a tomar ese marco conceptual. Es algo que se viene desarrollando hace bastante tiempo. Sería el de la guerra cognitiva, ¿no? Está en ese, exactamente. Es el famoso... la famosa palabra PSYOP, ¿no? Esto es una PSYOP, esto es una operación de guerra psicológica, que son las viejas operaciones de propaganda que antes se hacían estrictamente en situaciones de conflicto, durante las guerras o cosas por el estilo, que ahora, obviamente, como la nueva doctrina, la nueva doctrina, sí, norteamericana, china también y demás, saben que el campo de batalla existe, o sea, Internet es un nuevo campo de batalla en muchos niveles, en niveles operativos, en niveles de ciberseguridad y demás. En niveles de opinión, en nivel narrativo. Nivel opinión, que viene a ser el nivel narrativo, y obviamente todas las potencias tienen como objetivo tener capacidad operativa en ese terreno. ¿Qué es capacidad operativa? Bueno, poder desplegar diferentes niveles de influencia o instalar distintas narrativas en temas que sean estrictamente relacionados con la geoestrategia, problemas territoriales y cosas por el estilo. Esto es tan viejo como que Ramón Carrillo tiene un escrito sobre guerra psicológica.
Sobre Es que guerra anímica hablaba él. No, es que el concepto de guerra psicológica viene casi desde el inicio de la guerra. En la Biblia está el caso de las trompetas del ejército israelí que tiran los muros de Jericó. O sea, hay toda una idea de que podés ganar una guerra sin tirar una sola bala. Está relacionado con eso, con la propaganda. Bueno, Milei dice, no importa tanto la cantidad de soldados, sino la fuerza del cielo. O sea, habla de eso también. O sea, es una fuerza, podríamos decir, de cognición, digo, no de fuerza física. Exactamente. Y Estados Unidos entró en un estado de revisión muy grande a partir de la guerra de Vietnam. Se dan cuenta que lo que habían perdido en la guerra de Vietnam era la guerra cognitiva porque, ¿dónde lo detectan ellos? El frente interno antiguerra es el que termina ganando en la opinión pública. Absolutamente. Y es el que termina obligando a la política a terminar la guerra. McNamara habla de fog of war, o sea, la niebla de la guerra, y habla de ganar primero, era ganar cabezas y corazones, o mentes y McNamara, el corazones. secretario de Defensa norteamericano, en gran parte de las gestiones demócratas durante la guerra de Vietnam. El gran McNamara era como el gran tecnócrata, ¿no? Era el tipo que tenía en su oficina, tenía computadoras que contaban la cantidad de balas, Horas de hombre, era como muertos, cuántos metros avanzamos, cuánto perdimos. Y hay algo muy cierto, es que si la opinión pública de Estados Unidos hubiera dejado al ejército de Estados Unidos hacer su trabajo, o sea, bombardear Saigón, que es lo que no hizo durante toda la guerra, o sea, nunca Estados Unidos bombardeó al centro neurálgico político de su enemigo, a Ho Chi Minh. A Ho Chi Minh y al Viet Cong. Está la tesis de que si lo hubieran dejado, posiblemente hubieran ganado la guerra. Pero era tal el costo a nivel interno de bombardear civiles en Vietnam del Norte, que técnicamente perdieron la guerra. De hecho, cuando asume Nixon y Kissinger agarra el conflicto, están a punto de cerrar el acuerdo de paz. Por 24 horas se pica y parece que no se va a firmar. Kissinger le manda los bombarderos a Saigón o a Hanoi, no me acuerdo. Sí. La bombardea y los vietnamitas firman, al día siguiente firman el Tratado de Paz. O sea, como era lo que había que hacer para ganar la guerra. Es que venían bombardeando Laos y Camboya sin bombardear a Vietnam del Norte. O sea, a nadie le importó en Estados Unidos los crímenes de guerra en Laos y Camboya, pero sí que no bombardearan Vietnam. Era espectacular. Era tremendo. Entonces, era espectacular. Ahí se dan cuenta que perdimos la mente de la opinión pública norteamericana, y porque perdimos la opinión pública perdimos la guerra. Entonces esto no nos puede pasar más. Y a partir de ahí empiezan a desarrollar la doctrina de, tener capacidad narrativa y capacidad operativa sobre su propia población, que hasta ese momento era un tabú. Hasta ese momento las operaciones de guerra psicológica solo eran éticamente permisibles hacia afuera. Esto obviamente en el 2001, terrorismo, 9/11. La famosa, exactamente, sale la Patriot Act. Ahí ya el mapa es completamente la invasión a Irak sería lo contrario a esto, ¿no? Vamos a generar las condiciones. Vamos a generar las condiciones de opinión pública necesarias para que el público nos pida que hagamos esto. Exterminemos gente. ¿No? Grillo, me interesa mucho tu última pregunta porque quiero saber si me tengo que vestir para un velorio. No. Y quiero que la hagas. ¿El streaming murió? Es una gran pregunta. Yo creo que sí. Cerremos todo y vamos. No. Pará, despacito. ¿Me viste para el velorio? No. Está dando una... Vamos a hacer una cosa, te hago un juego. Ayer Cherkis Vialo, Tomás le preguntó, Rebord le preguntó si el streaming había muerto o si el streaming era el futuro, no sé qué. Abrite un canal, le dice. Y Cherkis le dice, en realidad, lo que pueden hacer ustedes con los streaming es no tener nadie como que les pise esto que decíamos. No tenés un dueño, tenés tu audiencia y no hay una intermediación más que vos con tu audiencia. No, yo estoy en la etapa fin de la infancia. Okay. A ver, ¿cómo sería? Perfecto. Murió la inocencia no se murió el stream, murió la inocencia del stream. El stream ahora la forma... cosa orgánica, espontánea, que sale de abajo. Exactamente. Ahora el stream forma o está intentando conformar un nuevo establishment. Estamos justo en un momento de peleas o de apariciones de muchos actores metiéndose en el stream. Ya empresariales. Bueno, de hecho hubo una gran polémica hace poco. ¿Cuál? Que incluía al lugar donde laburo, a Blender, y si nos pagaba o no el Gordo Dan. Si el Gordo Dan era el dueño del alma de todos ustedes o algo, una cosa más o menos así. Totalmente. Que no es así, pero sí, parte de los dueños de Blender formaron parte del inicio de Carajo. Se dijo mucho tiempo, ¿no? Durante mucho, bueno, todavía se dice que Clarín era el dueño de Página 12.
Claro, bueno. Durante muchos años corría esa... Sí, todavía Yo lo mucha tomé gente. Yo lo tomé. Bueno, yo lo tomaba por cierto. Guillermo Moreno también, digo, mucho. A ver, Claro. yo le creo. Si en realidad los dueños son. Bueno, o sea, esta idea de controlar la narrativa y la contranarrativa, justo que veníamos hablando, ¿no? De guerra psicológica, es bastante interesante. Pero lo que me parece es que yo creo que murió el stream como algo orgánico, o donde se puede decir cualquier cosa y donde no hay, o donde hay una libertad no digitada por intereses que te permitan a vos decir lo que quieras sin rendirle cuentas a nadie porque sos vos y tu audiencia. Eso terminó. Chao. Arrivederci y Roma. No es verdad. Eso es, digamos, es la ilusión que sirvió para empujar el crecimiento de todos estos canales, que entrara mucha gente, que entraran muchos intereses de la política, fundamentalmente de las empresas, hay que decirlo, primeramente empresas de medios o nuevos empresarios de medios, pero a medida que eso crece en estructura, necesita ser sustentable, por lo tanto necesita hacer publicidad, Pagar sueldos y demás, bueno, la gente que a vos te paga una publicidad no quiere que hables mal de ellos. No, lógico. Y eso es parte del... Vale para todo. Eso vale en todos lados. Eso vale en todo. Es lo que decía ayer Cherkis, ¿no? Que la libertad que tenía antes el periodismo. Encima, el stream es como una mezcla. Porque yo cuando estoy streameando, yo no lo hago en calidad ni de periodista ni de escritor. Lo hago en calidad de entretenedor. Yo soy un entretenedor. Yo entretengo. Lo cual incluso te sujeta menos a algunas reglas. Bueno. ¿No? Exactamente, porque es todavía un espacio, decís, bueno, no entra en juego acá la ética periodística. Ni la verdad, ni la ética periodística, ni el método. Y al mismo tiempo pagás el costo de no tener ingresos si vos fueras un ordenadito que dice todo tranquilo y, no sé, habla bien de una marca, por ejemplo. Exactamente. Pero por eso el stream como fuerza renovadora de los medios y qué sé yo, me parece que tiene que ver más con la idea que hablábamos antes de el establishment mediático reacomodándose a la nueva tecnología. a la nueva digitalidad y también hay algo muy de tendencia. Funcionó muy bien, se sumó todo el mundo y ahora tenés, no sé, 10, 15, 20 canales de este formato, mesa, gente hablando. Claramente esto ahora viene la corrección. Es lo que decía Elon Musk. A mí me gusta el capitalismo cuando sube la ola y cuando baja. O sea, siempre está la corrección, ¿no? Es como las cervecerías, las canchas de pádel. Los parripollos. Los parripollos. Hay 1 millón y después caen. Es que pasó con las cervecerías, parecía que no se terminaba más. Total. Era increíble. Y decís, no, esta vez no es una... Por te suerte. juro que esta vez no es una burbuja. No es una burbuja. Y era una burbuja. Por suerte se terminó. Al final era... Pero... acuérdense cómo empezó la burbuja de la cerveza. Con sillas sin respaldo, no. Por indemnizaciones. Sí, no, la cervecería. Pero ¿cuál era, digamos? El gobierno de Macri decía que se reconvirtieran, ¿no? La gente, ¿no? La narrativa de la cerveza artesanal era: la cerveza industrial es una cagada. Sí. Nosotros podemos hacer por menos guita y, digamos, por menos guita podemos sacar un mejor producto. O sea, porque las cervecerías hacemos nuestra propia cerveza aparte, ¿no? Exactamente. Entonces empezó toda la primera época de hacer la propia cerveza, buscarle, qué sé yo. La cultura del brewery. La cultura del brewery. Habría la micro cervecería, Sí. viste, que era en el living de una casa. Sí. O un pibe que te hacía las degustaciones. Vos ibas y Un decías, lúpulo sembrado en una maceta. lúpulo, claro, en Belgrano. Sí, pero lúpulo de balcón. Es el No, la lúpulo. puta madre, Retenciones. Y era como, che, no, este lúpulo es mejor. Mirá cómo nos acostumbramos a tomar la Quilmes. A medida que eso fue creciendo y mucha gente fue viendo, che, todo el mundo está tomando cerveza, empezó a bajar la calidad y al final la cerveza artesanal no tenía gas. Es horrible. Es horrible. Caliente te la Caía como el orto. ¿No? Decís, Un dolor de cabeza. después. Carísima, la narrativa era que íbamos a tener mejor cerveza y terminamos con peor cerveza, silla sin respaldo. Sin respaldo, dolor de cabeza. Música mala. Al borde de una avenida donde pasan a 150 kilómetros por hora los autos. Entonces, ese curva de che, qué linda mi cervecería artesanal se rompió. Mierda. Sí, claro. Al final, ¿cuál fue? Yo, obviamente, a mí me encanta encabezar reacciones. Entonces, yo soy un reaccionario. Empecé a romper las pelotas vuelvo a tomar Budweiser. Claramente. La consigo a la vuelta, la tomo en mi casa. Estoy seguro, tiene alguna regla bromatológica. No le hicieron una bañera. No está tan... Claro, no le hicieron una bañera. No está tan mal, ¿viste? Y me parece que un poco con el stream, por ahí yo siempre me apuro.
Y digo, bueno, se murió ahora. Justo esta semana hubo un cambio en el algoritmo de YouTube que encima tiró abajo. Hoy fue un día pésimo. Digo, hoy vengo del stream, estaban todos con cara larga. ¿Qué pasó? Y números malos. Números muy. La cucaracha y Bope. De La ayer cucaracha a de minuto a hoy- minuto, de ayer- pero. Es obvio. Es igual. Nos íbamos a liberar de las ataduras. Claro. Y unas nuevas, más difíciles Es que, encima. claro. Y aparte acá no hay Bope, no ahora es que te no. toco, te elijo las 4 teles, Ahora esto es no- verdad. Ahora nosotros inventamos nuestras propias cadenas. Sí, ¿no? Era las como, y las, claro. nos liberamos de las cadenas anteriores y ahora nos esclavizamos por nuestras propias reglas. Estamos soldando. Hoy mucha cara larga en el stream por esto, porque había malos números. Y ya cuando estás metido en esa lógica de ver cuánto haces vos, cuánto hacen tus rivales, cuánto hacen los nuevos, estás streameando y viendo cómo les va a todos los demás y qué sé yo, claramente decís, che, bueno, pero al final es la misma lógica. Era la lógica de la que nos queríamos ir de Egipto y nos trajimos a Egipto con nosotros. Vamos con el ping-pong porque el gran hermano, nuestro gran hermano, que es el del control, nos va a matar por el tiempo. Tengo 7 nombres. Sí, Empiezo por el número 1. Donald Trump. Chad. No, lo quisieron matar y no pudieron. Quieren bajarlo y no saben cómo hacer. No, es el gran, creo que es el gran inventor de es el gran símbolo de esta época, ¿no? Es el tipo que cambió, hizo posible lo imposible, ¿no? Era como, le preguntabas a cualquier 90% de las personas, al 99% de los especialistas, el día que Trump lanzó su candidatura diciendo que iba a construir un muro y que lo iban a pagar los mexicanos, no hay uno que te haya dicho este chabón va a ganar. Y Es ganó. imposible. No puede, decíamos los politólogos, me hago cargo. decí Es politólogo. imposible que gane la interna republicana. Es imposible, bueno. Ahí está. Va por su segundo mandato. Elon Musk. Me hinchó los huevos. Banco toda su parte de cohetes. Me encanta todo lo que sea salir de. Pues soy un gordo de ciencia ficción, entonces todo lo que sea salir del planeta Tierra me parece espectacular. Creo que toda esta cuestión de haber comprado Twitter y meterse, opinar y convertirse en líder de opinión, en ese sentido me hinchó los huevos. Que siga haciendo cohetes y nada más. San Martín. El más grande de todos, boludo. Me emociona. lo veo y me emociono. No, determinó. Es el que puso la vara de Argentina, ¿no? Como. Para mí es la vara. La vara es él. Es una gesta. Sí, tiene que cerrar esta. Gesta heroica. La primera gesta heroica, patriótica. Lo lees y decís, no se confunde. No tiene una declaración mala. No tiene una mala. No hay una en que se haya. No le pifió ninguna. No le pifió ninguna. Es el arquetipo del argentino perfecto. Es eso. Guillermo Moreno. Guillermo Moreno es un evangelizador de un peronismo que no existe más. Buen evangelizador, pero. Buen evangelizador de algo que no. Es un producto difícil. No, pero no por el. Creo que está muy bien él, está por lo menos en un momento donde finalmente logró instalar su idea. Su objetivo personal creo que es que el peronismo siga existiendo, lo cual es súper valorable. Pero nada, no le veo. No le veo yo, por ahí acá me estoy equivocando como con Trump. No veo que tenga la capacidad de unir a todo ese sector atrás de él, ¿no? Me parece que. Y creo igual que él también lo sabe. Creo que él también lo sabe. Seguimos un consejo para agregar este nombre. La producción sigue un consejo. Sí, una persona para agregar este Martín. nombre. Es acá. Escuchá. Martina Yerbe. Es este sí. Yo quiero. Todo el mundo se está confundiendo actualmente y están diciendo el nuevo Milei es Guillermo Moreno. No. El Milei peronista es Martina Yerbe. Es un chabón completo. Está 100% en las antípodas. Creo que no hay una cosa que tenga en común con Milei. Nada. No hay manera de que tenga un terreno común. No tiene absolutamente nada que ver. Y claramente en términos de internet, creo que es de alguna manera, podemos decirle, el más como esquizo.
Habla de los altos hornos Zapla, o sea, ese nivel de Mosconi Sí, habla. Sí, habla de ¿Entendés? Mosconi, habla de. El tipo entiende que para que haya una Argentina industrial tiene que haber un complejo militar industrial argentino. Te azufre, te habla de cadenas Te habla de es cuántos impresionante. motores de transatlánticos necesitamos o cuánta mano de obra es, ¿entendés? Tipo, Soldadores de chapa, de no sé qué. necesitamos 3.000 personas para hacer un motor que mueva 6.000 millones de granos y ahí Marina Mercante Full gordo, industria nacional. es full industria nacional. Yo creo que si el peronismo quiere ir por ese camino, el indicado es Martín Ayerbe, sin duda. Y aparte me parece que hay algo muy interesante en la construcción de él de él mismo como personaje. Ahora está en la etapa pelo corto. Sí, se cortó el pelo a los costados. ¿no? Se cortó el pelo a los costados, está usando sobre todo medio siglo XIX. Usa pañuelo como vos, pero... Usa pañuelo, pero pañuelo gauchesco. Gauchesco. Entonces tiene medio la mezcla de... es un tipo muy criollo, bueno, es eso. Ese criollo, industrialista. Si hay algo, si la jugada es encontrar lo más distinto que exista dentro de cierto peronismo a Milei, es Martín Ayerbe. Después ahí que políticamente funciona, además es otra cosa. Pero como personaje, como concepto, me parece que es el polo exactamente opuesto. Te cambio de tema rotundo, lo nombraste hace un rato. Nick Land. Nick Land. Es un gran pensador actual. Igual tiene como un montón de años, ¿no? Es el tipo que ya desde los 80 viene haciendo quilombo, pero es un gran pensador de cómo, de esta paradoja de cómo el capitalismo se autodestruye para no destruirse finalmente, ¿no? De cómo va cambiando la piel o cómo se va reconstruyendo, cómo se va autoexterminando para durar en el tiempo. Y nada, cada vez que lo leo a mí me produce cosas, ¿viste? La gente que te obliga a pensar y a decir, yo venía o de formación más por la facultad y qué sé yo, con la idea más marxista de el capitalismo se agota y en cada agotamiento está al borde de ser destruido y el chabón te hace decir, no, el agotamiento es parte del ciclo. Y en el momento que parece que va a desaparecer, pega la vuelta, ¿no? Muy loco eso. Me emociona el final es... El último, este es tremendo. Voy con el último. A ver. Gandalf. No. Sí, los gordos. Mirá. Terrible. Me van a hacer llorar. Luchi vuelve. No, es el más grande. El más grande real es San Martín, el más grande de la ficción es Curufin, ¿no? Como le decían. Su nombre de Mayer. Es el líder político que necesitaba la Tierra Media para no caer en la oscuridad, ¿no? Es un líder político a la altura de su obligación. Gran personaje, aparte es mago. Hoy es miércoles. Miércoles de magos. Miércoles de magos, que es el meme, exactamente. Así que todo lo que sea, soy pro Gandalf y anti-Gandalf. You shall not pass. Sí. Y aparte, Saruman que te vendiste. Saruman se revendió. Claro, Saruman era... Tremendo vendido ese. Y Saruman, el problema de Saruman fue ese. Saruman hablaba con todo el mundo, ¿no? Tenía diálogo con todo el mundo. Pero perdió Saruman era el blanco. Exactamente. Y después se convirtió en el multicolor, perdió su identidad. Ese es el riesgo. Habló tanto con todos. Ese es el riesgo que tiene. Es el riesgo de la magia, ¿no? El riesgo de los magos. Hay que tener cuidado de no perder el color en el cual uno trabaja. Bueno. Con esto terminamos. Impresionante. Un aplauso para Juan, la verdad que esto fue Muchas gracias. espectacular. Juan, realmente muchas gracias por haber estado acá. Fue un placer la conversación. Pasamos por todos lados. Perdónenos el gran hermano por la extensión, pero valió la pena. Y esto ha sido todo por hoy en esta edición de Argentina Primero. Síganos en las redes de La Estratosfera. Fuimos el decano, Cristian Siminelli. Hasta la semana que viene. Espectacular. El Wolf, Fede López. Hasta la semana que viene. Me despido yo. El grillo. El cricket. El número 1. Con nuevo apodo recién puesto. Felipe Aterra, muchas gracias a todos y a todas por escucharnos y hasta la próxima semana.